Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Hoy estoy indignada, me imagino que al igual que ustedes, porque no hay nada realmente más violento que ver cómo autoridades políticas, en este caso, el máximo representante del Estado peruano, el presidente de la República, José Gerí, nos quiere ver la cara de imbéciles a todos. O sea, basta. Me encantaría a esas alturas de la mañana, siendo las 10:18, poder hablarles de reacciones de congresistas, de aquellos que lo pusieron en la mesa directiva para que terminara reemplazando a Dina Boluarte y convirtiéndose en mandatario. Digan algo, manifiesten algún tipo de comentario, opinión con respecto al escándalo, al nuevo escándalo que se ha presentado ayer en los programas Cuarto Poder y Punto Final. El silencio es sepulcral. Por lo tanto, la complicidad absoluta. Este tipo que tenemos como presidente sabía perfectamente que ayer en los dominicales se iba a revelar más información con respecto a su extrañísima relación con el tío Johnny, empresario chino de nombre Shiwa Yang, con quien ya se había encontrado obviamente a altas horas de la noche un 26 de diciembre a comer su chifa, supuestamente solos. Ahora sale con una nueva versión de que fue Vicente Tiburcio, el ministro del Interior, y algunas personas más, ¿no? De su delegación, del grupito que lo cuida. Y como sabía, estaba enterado que ya había material de las cámaras internas del Market Capón, otro de los negocios de Chino, que queda acá nomás, Girón Paruro, donde vende golosinas, es una especie de Dollar City, por decírselos de alguna manera. Salió en un video molestísimo, ¿no? Indignado, diciendo que él trabaja mañana, tarde, noche, madrugada. ¿Eso es trabajar? ¿Eso es trabajar? ¿Fungir de alcahuete de un proveedor del Estado? ¿Eso no se llama, pregunto, tráfico de influencias por lo menos? Alguien que además tiene varias arrugas y una serie de acusaciones gravísimas también, el empresario, que ayer ha reportado la unidad de investigación de Latina a través del programa Punto Final de Mónica Delta. Esto no debería dar pie, ni siquiera les voy a hablar de una vacancia, porque no se necesita, y para la vacancia se requieren más votos. Sáquenlo de la mesa directiva y automáticamente tiene que dejar Palacio de Gobierno. Y eligen a un nuevo presidente de la mesa, por lo tanto, jefe máximo del Poder Legislativo. No quieren, no les da la gana, lo han naturalizado. Para estos miserables que tenemos en el Parlamento, y me disculparán los términos hoy, pero estoy realmente molesta. Porque nos están metiendo la mano y hasta el fondo y nos estamos dejando. Ahí está, pues, el grupito, el petit comité, la secta, como llamo yo, conformada por Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, Renovación Popular, el Fujimorismo, Perú Libre, que han hecho lo que les ha dado la gana, no solamente en materia legislativa, sino a la hora de decidir quiénes se quedan y quiénes se van. Y ahí está, lo pusieron, háganse cargo, cómprense pleito. ¿Qué es esto? Por Dios. Tenemos imágenes del video que saca ayer en exclusiva, Punto Final, donde se le ve al presidente entrando a una especie de mini supermercado, un tambo, ¿ok? Pero en la calle Capón, a ayudar a su amigo, el tío Johnny. A ayudarlo, ¿por qué? Porque ese mismo 6 de enero, el día de la Bajada de los Reyes, ¿ok? Le habían clausurado el local al empresario. Por un tema administrativo, burocrático, lo que quieran, ¿ok? Le habían dado autorización para que venda productos, digamos, en grandes cantidades y lo estaba haciendo en pequeñas porciones. Y bueno, ya, te cancelamos. ¿A quién llama el empresario chino? A José Gerí. Y el presidente va con lentes de sol, sube hasta el segundo piso, se le ve claramente, y estas imágenes son obviamente mucho más contundentes que aquellas que ya vimos todos y conocemos de su reunión con el mismo señor en el Chifa, porque están dentro del local. Y Gerí se altera, llega y es como que, ¿cómo te ayudo?
Muchas veces el lenguaje no verbal habla más que aquello que puedas decir, que aquello que puedas pronunciar. Y claro, era, ábrale el local a mi chino. ¿A eso se dedica el presidente de la República? ¿A eso? La camisa remangadita, el show en las cárceles, salir en la noche a buscar choros, raqueteros, presentarnos después de mucho tiempo de recibir facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, un documento que ha salido publicado recién hoy en el Diario Oficial del Peruano, que es un saludo a la bandera, que los dos no anden en moto porque ya saben que a la primera una sanción, a la segunda te quitamos el brevete de manera definitiva, vamos a crear un grupo que articule, bla, 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 bla. Nada realmente contundente. Se los muestro nomás. Ni siquiera me voy a tomar el tiempo de leer algunos de los ítems que forman parte de estas normas legales, repito, que hemos conocido esta mañana. Porque lo central, aquí lo importante hoy, es ver cómo un jefe de Estado está más preocupado por ayudar a un proveedor del Estado, alguien que negocia con ministerios, pues, ¿no? Gana concursos públicos, qué suerte. Todas las buenas pros se las lleva. ¿Y por qué? ¿Porque es el mejor postor? No, porque es íntimo amigo de Gerí. Porque llama al presidente, Dios mío, para que le abran su market, su bodega. Y el otro dice que tenía ganas de comer caramelos. ¡Ah, caramba! Sí, y así sale, ¿no? Una tarde a comer caramelos, me provocaron esos, ¿no? Que venden en Capón, que son buenazos, que tienen una envoltura de papel, que esa también te la puedes comer. Ah, le provocó. No pide delivery, no manda a un asistente, teniendo un equipo enorme en el despacho presidencial y supuestamente estando tan ocupado en luchar contra la inseguridad. No, esto es lobby puro y duro y podría esto finalmente convertirse en un delito. Pero por supuesto que sí. Es la segunda vez y como sabía perfectamente lo que estaba haciendo, porque en el video se le ve ofuscado, molesto, levanta las manos, ayúdenlo, ayúdenlo, seguramente, ¿no? Con una trabajadora de Palacio de Gobierno. Y ahora resulta que al chifa fue con Vicente Tiburcio. Señor ministro del Interior, diga algo al respecto. Renuncie por dignidad y sométase a las investigaciones, porque ninguno de estos encuentros ha sido registrado en un portal. No están en transparencia. Y parece que se olvidan que el jefe de Estado ejerce sus funciones como manda la Constitución. 24/7, no marcas tarjeta, no es que, no, hoy día sí, no soy presidente porque es feriado, pues. No, bajada de Reyes, pues, yo no voy a chambear. Hoy no quiero ser presidente porque quiero ir a comprar caramelos a Market Capón de mi amigo. Ay, aprovechando que le han cerrado el local y de repente le puedo dar una manito. ¿Qué cosa? No me comparen con Zarratea, dice Gerí. No, no te comparamos. Esto todavía es más escandaloso, porque no vas a un solo lugar sin dar cuenta de el espacio que estás visitando y las personas con las que te estás reuniendo en calidad ya de mandatario. No, te paseas también por Capón con tus lentes. ¿Y qué hace? Queriéndose el vivo. En la madrugada. En la madrugada. Graba un video diciendo que él es un hombre trabajador. Ya sabemos que te gusta, ¿no? Aparecer como Sportville y además, ¿no? Muy enérgico, deportista. Que es una persona que lucha por el Perú, que quiere dejar lo mejor de él en este gobierno interino que ya se acaba. Y que a veces trabaja con capucha y a veces trabaja con lentes de sol, porque sabía que en las imágenes donde va a ayudar a su amigo, el tío Johnny, aparecía con lentes oscuros. ¿Perdón? ¿Cuántas hipótesis más nos va a presentar para justificar esto que no huele mal? Apesta. Está podrido por donde se le mire, por Dios. O sea, tenemos neuronas, señor presidente de la República. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No somos subnormales. ¿Eh? Sí, eso es lo que hace. Su primera reacción cuando aparecieron las imágenes de él entrando encapuchado al chifa a las 10 de la noche, 11 de la noche, encapuchado, fue: mi error
lo reconozco. Es haber entrado tan tarde. Ah, ok. No, eso no es un problema. Si está consignado y tiene tanto trabajo y otras prioridades, se puede reunir con alguien, no necesariamente en Palacio de Gobierno, lo consigna por temas oficiales. Es que estábamos viendo todo lo que tiene que ver con la celebración ya del Día de la Amistad Perú-China. Nunca habló del ministro del Interior. Nunca habló de acompañantes pagados por todos nosotros que laboran en Palacio de Gobierno y que se encargan de su seguridad. Nos hemos enterado por este video. Y no menciona su visita a los pocos días, ni 2 semanas, 6 de enero, al Market Capón, del mismo tío Johnny. Del mismo tío Johnny. No, porque era adelantarse a algo que sabía que 2 dominicales ya tenían, pero claro, ¿qué tanto material han conseguido? Dependiendo de eso, otra mentira me tendré que inventar. Pero ahora mismo pongo el parche con los lentes de sol, ¿no? Para que la gente no me haga bullying. La gente ni siquiera le preocupa el Congreso, que tiene una función fiscalizadora y que tiene la facultad absoluta de poner y sacar presidentes de la República. Y repito, en el caso de José Gerí, es mucho más sencillo. Necesitan menos votos, poco más de 60. Porque él ha entrado a la Casa de Pizarro, Palacio de Gobierno, por ser presidente de la mesa directiva, razón por la cual quien cumple hoy su función era quien ocupaba el lugar de primer vicepresidente, que pasó automáticamente a reemplazar al que se fue a ocupar la vacante de Dina Boluarte. Pero somos idiotas, Parela. Somos idiotas. ¿No vieron el video? Yo sí, y lo he analizado. Y se le nota nervioso, se le nota asustado, es lógico. Es lógico. Está metido en un tremendo chongo. Y ya se va. Y ya hay una denuncia penal, no por el caso de la bodega, sino por su visita al Chifa. Y ahora les voy a contar sobre el ciudadano que ha casualmente señalado esto como un delito y presentado oficialmente en documentos al Ministerio Público una acusación. Escuchemos al señor presidente José Gerí mintiéndonos en la cara, burlándose de todos nosotros. No en vivo y en directo, lo grabó y luego lo viralizó en redes sociales. No es que haya aparecido en televisión, en un espacio, ¿no? Ya viene el mensaje del presidente, como lo han hecho otros mandatarios. No. Está cagado de miedo. Vamos con eso. Bienvenidos a Retroya. Minutos antes de asumir la responsabilidad de la presidencia de la República el 10 de octubre, me prometí que iba a gobernar sobre la base de mi forma de ser y que el cargo no me iba a encapsular y alejarme de la realidad. Producto de ello, se generó un nuevo estilo de gobierno, uno que priorice la presencia en las calles, en nuestras regiones y no en una oficina. Por ello tienen un presidente que camina, que rompe protocolos, que se detiene a saludar y a escuchar. Un presidente de acción, que trabaja como todos los peruanos, mañana, tarde, noche y madrugada, sin importar que sea sábado, domingo o feriado. Un presidente que interactúa directamente desde sus redes, que no se corre de las críticas y que nunca evita responder a quien le pregunte o cuestione. Un presidente que sale a comer con lentes o sin lentes. Un presidente que sale a comprar con gorra o sin gorra. Y un presidente que va a misa las veces que puede. Es así que el 26 de diciembre, siendo feriado, en un horario de atención habitual y prudente, y luego de conversar y coordinar como todos los días y dar vueltas en Lima con el ministro Tiburcio y mi escolta, los invité a cenar en el Chifa del señor Johnny, quien estaba en su local y quien conozco de tiempo atrás por diversas actividades culturales o sociales. Y quien las veces que he ido a su chifa o tienda de productos, ya sea solo o con sus trabajadores, siempre me han atendido de una manera cortés. Sin embargo, debo de reconocer que en nuestro país ha habido situaciones recientes con expresidentes y que aún genera sensibilidad en la opinión pública y que ha dado pie a que se vincule mi salida en la noche a comer con episodios pasados. Y por ello quiero ser sumamente enfático. Mi salida a comer en el Chifa y en donde se aprovechó en conversar principalmente el tema de la futura celebración de la amistad Perú-China del 1 de febrero y cuyas reuniones posteriores además son de público conocimiento, no tuvo contenido irregular o de similar naturaleza. Además, es preciso señalar
que ni ese día u otro me ha solicitado algún tipo de pedido o apoyo o que interceda por él o por terceros. Y además, desconozco la totalidad de sus amistades o de sus actividades pasadas. Eso sí, si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo con él. Y una de las cosas que aprendí en mi casa y que define mi personalidad es que hay que saber reconocer los errores y saber pedir disculpas. Por ello, a todo peruano que me está viendo en este momento, admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento, y que además haya generado la creación de historias irreales de todo tipo, que no tienen ningún tipo de asidero. Asimismo, y para tranquilidad de todos los que me ven, en las instancias que se me pide información o se me cite para seguir explicando ello, colaboraré como siempre, dando la cara sin esconderme, transparentando además las actividades mencionadas al inicio. Sabiendo que todos los peruanos queremos votar con esperanza y optimismo, no me permitiré cometer nuevamente un error de este tipo, que debilite la confianza y expectativa en el gobierno y en que vamos a dejar un país con resultados positivos y encaminado al futuro. Que esto no siga distrayendo la agenda principal y que el esclarecimiento de los hechos siga en las instancias que sean necesarias, y apelo a que tú y yo sepamos elegir por 5 años a nuestras próximas autoridades. Por lo pronto, y hasta julio de este año, me seguirán viendo en las calles, escuchando e interactuando con la gente, en operativos con las fuerzas del orden o en instituciones públicas, de día o de madrugada, sea en Lima o en cualquier región, comprando en las tiendas o comiendo algo, pero esta vez dejando registro de mis actividades para que las cosas buenas que uno hace no parezcan malas. Buenas noches. Sin vergüenza, ¿no? Vamos a desmenuzar, descuartizar su mensaje para además reconocer cómo nos engaña de una manera donde ni siquiera muestra un ápice de respeto a todos los que hemos tenido que aguantar estos 4 minutos de falacias. Si yo hubiera visto algo irregular por parte de mi amigo, ¿no?, Xi Guoyang, más conocido como el tío Johnny, hubiera cortado vínculos. No es irregular que un empresario que tiene una bodega en Japón llame al presidente de la República para que funja de su abogado, de su representante legal, porque le han clausurado la tienda por no cumplir con el proceso administrativo. Por supuesto que lo es. Por supuesto. Es presidente. No puede ser abogado de nadie. Tiene que dejar cualquier tipo de actividad personal que le genere, obviamente, una remuneración o la posibilidad de hacer un negocio más adelante cuando en julio deje Palacio de Gobierno. Porque eso se llama tráfico de influencias. ¿No es abogado? ¿No debería de saber eso? Es que en realidad, o sea, antes de que este video se hiciera público, porque estamos hablando de apenas unas horas que lo hemos conocido, repito, gracias a Punto Final y Cuarto Poder, ¿se acuerdan ustedes que tenía más de 50%, 53% de aprobación? Bueno, según el último sondeo de CPI, ha bajado a 44.3 frente a una desaprobación de 40.4 y un 15.4 que no precisa. Ya, vamos a ver qué dice la gente. Porque lo más importante, según Gerí, es la credibilidad, la confianza que él genera en todos nosotros. ¡Confianza! Actuando como un raquetero. Entrando encapuchado, ahora es el gran error que ha cometido. Ya no es reunirse de noche. Ya no es solo para conversar sobre el día de la celebración, el día de la amistad Perú-China. No, no, no. Ahora quise invitar a los agentes que se encargan de mi seguridad y al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a comer un chifita. Y como yo conozco al tío Johnny y sé que su chifa es buenazo y que Guantán es delicioso y ningún arroz chaufa se compara con el de Xinjiang o Xiguayang, vengan acá. Bueno, consígnelo. ¿Por qué todo tras bambalinas? ¿Por qué todo manejado por debajo de la mesa? No lo comparen, con Pedro Castillo y Zarratea. Sí, no lo comparemos. Tiene razón. Ahí sí se la doy. Porque él no tiene un Zarratea, tiene 2 Zarrateas y quizás tenga 3, 4, 5, porque soy segura que van a salir más cosas. Alguien de su entorno está filtrando esto, del entorno del chino, obvio. Porque el chino tiene
varios años operando en el Perú, siendo proveedor del Estado peruano, y así como te ganas muchos amigos, muchos compadres que te ayudan para ganar la buena pro la licitación, también te haces de gente que te odia, de enemigos. Es parte del mundo empresarial, es parte del ambiente político. Y que salga todo, porque eso es un asco, un asco. Yo soy un presidente que sale con lentes, sin lentes, sabía que en el video se veía con lentes, ¿no? Con gorra o sin gorra, pero ¿no era que no hay problema estar con gorra o encapuchado? ¿No era ese su discurso? No sabe ni lo que dice, porque no sabe cómo, obviamente, justificar lo que a todas luces es un escándalo. Es un escándalo y nos cree idiotas. Primero la hora que era tarde, después perdón por haber ido encapuchado. ¿Qué me importa a mí si está encapuchado? Se pone un pasamontañas. Si está consignado que tuvo una reunión efectivamente en tal lugar donde participaron las siguientes personas, voy a ir en calidad de presidente a reunirme, no hay ningún problema. Transparencia, la verdad por encima de todo. No nos mientan, que no hay nada más doloroso, sobre todo hoy en día para el peruano de a pie, que nos sigan engañando. Porque ya hemos tenido demasiado presidente que se ha burlado de todos nosotros, que se ha sentado encima de lo que podamos sentir y pensar. ¿Qué hacemos con Gerí? No se puede hacer nada, pues. Votar mejor en abril. ¿Qué vamos a esperar que el Congreso de la República tome algún tipo de acción? No, olvídense, señores. Están hablando de otro país. Estos que tenemos aquí cerquita. Yo estoy en la República Girón Camaná 320. ¿Cómo les va? ¿Ok? Estos que están en el Parlamento no van a mover un dedo. ¿Con qué cara, además, si ellos lo han puesto? Dios santo. Dios santo. Ministro Tiburcio. Señor. Titular de la cartera del Interior. ¿Cómo le va? No sabíamos que también le gustaba el tallarín saltado. ¿Nos podría contar qué pasó? Digo, ¿no? En aras de la transparencia, de la que tanto habla su jefe. En el video luego dice, ¿no? Ni ese día ni otro he cometido algún tipo de acto. Ah, no, otro día vino, señor. Esto fue lo del Chifa el 26 de diciembre, 6 de enero, al toque nomás. Tanta chamba tendrá que tiene tiempo de sobra para ir a ayudar al tío Johnny. Lo llaman y al toque aparece, ¿no? ¡Qué eficaz! ¿Le clausuran el local? ¿Y a quién llamas? Al presidente. Leiva, mira que hay gente que tiene más poder que tú. El tío Johnny te está ganando. Tú llamabas al general del aire. Acá de frente a Gerí. Oye, ven a ayudarme, me ha cerrado el local. Y ahí voy, hermano. Me pongo mis lentes y hago una llamadita. Esto es la punta del iceberg. Se los aseguro. Vamos a conocer mucha más porquería en el transcurso de los próximos días. Como por ejemplo, ¿no? Lo que sacó el viernes Hildebrand en sus 13. Los negocios del Chifagate. Una investigación muy prolija que revela lo que habría sido la conversación entre José Gerí y el tío Johnny en el Chifa. Donde el tema no era, claramente, a esas alturas es imposible creerlo, hablar de qué tan bonito iba a quedar la fiesta por el Día de la Amistad entre ambos países. ¿Quién iba a poner el toldo? ¿Quién iba a decorar con las flores? ¿Encargarse de los bocaditos salados, de los dulces? ¿Ah? Sí. ¿Cuál? Organizador de eventos de bodas, ¿no? Wedding planner es el señor Gerí ahora, ¿no? No. De lo que habla Hildebrand en sus 13 era de un negociado para la instalación de cámaras de seguridad en 8.000 buses de transporte público. Un contrato además millonario de 112 millones de soles. 112 millones de soles, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver el tío Johnny? Dirán ustedes, este empresario que tiene su bodega acá, es que tiene un montón de empresas. Y entre ellas está América Capón. Sí. Un negocio que importa fibra óptica, cámaras de seguridad, lentes binoculares. ¿Y quién habría sido el contacto? ¿Quién los presentó? Porque el propio Gerí dice que se conocen hace tiempo. Habría sido, casualidad, como si las casualidades en política existieran, ¿no? El ex fujimorista, quien entró al Parlamento por Fuerza Popular y se pasó
a la bancada de Somos Perú. Luis Cordero Jontay. ¿Qué me dicen ustedes? Sí. El 12 y el 19 de octubre del año pasado, el tío Johnny estuvo en Palacio. Nunca sale registrado como visitante del despacho presidencial. Se va oficialmente a conversar con otras personas. 2, 3 horas. ¡Mentira! ¡Mentira! Ya podemos ver el nivel de vínculo que tienen. Casi, casi cliente-abogado. Casi, casi hermanos siameses. Digo, ¿no? La ATU ha modificado, o casualidad, las bases del concurso para comprar cámaras de video, flexibilizando los requisitos. ¿A quién beneficiaría esto? ¿A quién? ¿A quien tiene una empresa, América Capón, que vende cámaras de seguridad? La pregunta la dejo al aire. La gente no es idiota. No somos idiotas. Para pelotudos, los que quieran creer esta sarta de mentiras. En serio. En serio. Esto ya es demasiado. El abogado Walter Ayala presentó una denuncia, penal, contra José Gerí y Xi Guoyang por presunta comisión de cohecho pasivo propio, igual corrupción y tráfico de influencias. ¿Quién es Walter Ayala? Se preguntarán ustedes. ¿Un NN? No. Walter Ayala, el exministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo. Expresidente además del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lima, si no me equivoco, sí. Y ex juez superior de la Corte de Justicia de Pasco. A él este Congreso, de hecho, lo acusó por presuntamente haber intervenido en un concurso para ascender a coroneles de manera irregular. No les estoy diciendo que sea un santo, pero ha presentado una denuncia penal. Y sin que nos demos cuenta, miren ustedes, José Gerí, el mismo transparente que se remanga la camisa y graba videos en la madrugada y nos miente y nos estafa y nos engaña y es un timador por excelencia, nombró a un minero informal y esto lo sacó Territorio Tomado, el portal de Graciela Villasís, Paolo de Zamora, presidente de Ingemet. Ustedes dirán, ¿y qué es Ingemet? Ahora les cuento, el Instituto de Geología, Minería y Metalúrgico, que depende, es un apéndice del Ministerio de Energía y Minas. Y que da las concesiones ¿a quiénes? A los que tienen Reinfo. Por eso es que nadie hace nada, obviamente, para atacar la minería ilegal, que es la que le abre paso, la informal, perdón, a la ilegal. Pero no es todo, hay más. Por eso lo decía en redes sociales. Hoy voy a hablar largo y tendido de este tema, para que ustedes sepan verdaderamente que acá no se trata de asuntos personales, que la República tiene una línea editorial. La puede tener, obvio. De hecho, el titular hoy día en la edición Empresa es reunirse a escondidas disfrazado de raquetero es una afrenta. Sí, por supuesto, y eventualmente un delito. Pero yo puedo no estar de acuerdo muchas veces. Y lo he dicho aquí. Yo digo lo que me sale de la conciencia, del corazón, del alma. Como ustedes, que están en todo su derecho de sacar conclusiones y darse cuenta o preferir asumir una postura de relajo, esperando nomás a que sea julio y este mentiroso compulsivo deje Palacio de Gobierno. El viernes Epicentro presentó el caso de la suerte de una señora, María Isabel Vázquez, una ex auxiliar del Congreso de la República. Trabajó en el Congreso en el año 2021, cuando Gerí todavía no era presidente, claramente, recibiendo 2.598 soles. Chica muy linda, además, ¿no? Luego pasa a la Comisión de Producción, ganando, caramba, más del doble, 6.750. Digamos que tiene talento, que ha hecho una carrera, ¿no? Luego no se le ve más, desaparece. Ya no está incluida en el registro de trabajadores del Parlamento Nacional. Pero a fines del 2021 se registra una visita al expresidente del Congreso, APPista, APP, del Grupo Acuña, Alejandro Soto, ¿ya? Que era presidente de la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Parlamento. Y la plata llegó como cancha, pues, obvio. De ganar 3.375 soles al mes, 30 días después, 7.789. El doble, clavado, ¡pa! 30 días después, es poca plata, no te alcanza. Ya, ¿te gusta verte bonita? Sí, tenemos en las fotos, obviamente, esos bikinis, esos vestidos cuestan. La piscinita, ok, 8.957.
5 meses después, 9.554 lucas. Casi 10.000 soles. Hoy, la señora es la flamante directora de la Dirección de Inteligencia Inspectiva desde el 23 de diciembre del 2025. Gestión Gerí. Gestión Gerí. ¿Qué me dicen de Sunafil? Gerí y Velázquez ya se seguían en redes. El poder del like. Acuérdense ustedes, cuando asume el poder, Gerí, ¿qué fue lo primero que hizo? Cuando sacan a Dina Boluarte. Borrar al toque sus comentarios y a todas las voluptuosas que seguía, a todas las chicas lindas a las que le mandaba like. Porque mañoso siempre fue, ¿no? Ahí está. Yo no estoy diciendo que la señorita no tenga méritos, inteligencia para conseguir un puesto en el Estado y que además sea guapa. Me parece de hecho bastante machista pensar que una mujer, porque es linda, porque se le ve bien, no tenga inteligencia ni capacidad de construir una carrera, en lo absoluto. Pero que esto es raro. Pero que esto es raro. Ay, por Dios. Por Dios. ¿Se acuerdan de Víctor Cubas? ¿Se acuerdan de Víctor Cubas, el ex vocero del Ministerio Público? Ya. Salió a decir que la razón por la cual Tomás Aladino Gálvez, y lo he dicho así sin rocha, archivó la denuncia por violación sexual que recaía sobre el hoy presidente de la República, luego de que una chica lo señalara como uno de los autores de esta agresión imperdonable en una fiesta de Año Nuevo, fue para obtener la simpatía de Gerí. Y vaya que la consiguió, y con creces, ¿no? Y además dijo que, gracias a que lo eligen a él, le aumentan el presupuesto al Ministerio Público. Ser patero es un negocio. Poner like en Instagram es un negocio. Se mandó con todo, ¿ah? Víctor Cubas. Tomás Gálvez no ha tenido ningún escrúpulo. Uy, uy, uy. Y ahora más adelante vamos a hablar de Rafael López Aliaga. Y vamos a hablar también, por supuesto, con Jorge Nieto, candidato a la presidencia de la República. Y les voy a contar también cómo Porky, que quiere ser también jefe de Estado, ha presentado con bombos y platillos a Absalón Vázquez. Absalón Vázquez, el mismo condenado a quien hemos visto hasta el cansancio en la salita del Servicio de Inteligencia, donde operaba Vladimiro Montesinos, siendo testigo de cómo le rompían la mano a Hurtado Miller y cuando Luz Salgado y otros personajes naranjas iban a visitar al DOC. Sí, sí, sí. Mi gran candidato. Cosa que además, según expertos, no debería ni siquiera postular. Porque se entiende que si se rehabilitó, se le da la oportunidad. Pero en este caso ni siquiera pagó la reparación civil, que era millonaria, de más de 1 millón de soles. Pero eso se los cuento más adelante, después de la entrevista que tengo con Jorge Nieto, quien ya está aquí en las instalaciones del programa y que es candidato por el Partido del Buen Gobierno. Regresamos. Gracias por seguirnos, gracias por vernos en vivo y en directo, conectarse y gracias por esos likes que yo estoy segura que están llegando y que nos permiten que luego este video, en el transcurso de las próximas 24 horas hasta que salgamos nuevamente en vivo mañana martes, vaya creciendo y sumando, ¿ok? Es
sociólogo, exministro de Defensa, ha sido también titular de la cartera de Cultura, ha sido presidente del Instituto Internacional para la Cultura Democrática, entre otras cosas, y ahora quiere ser presidente de la República y está postulando por el Partido de Buen Gobierno. Me refiero a Jorge Nieto, quien está con nosotros aquí en la de Troya. Gracias por venir, bienvenido. Gracias por la invitación. Obviamente no puedo dejar de preguntarles sobre lo que tiene que ver con la actualidad, la noticia del día, ¿no? Y que es la repercusión, el eco que ha generado la aparición de este nuevo video que tiene como protagonista al presidente de la República. El premier Ernesto Álvarez ha dado algunas declaraciones diciendo que él no va a renunciar porque hay un compromiso con el Perú y le echa la culpa a China, no a un chino en particular, ni al tío Johnny, sino a China como país, como nación. Bueno, el primer ministro, que yo pensaba que era una persona seria, por defender lo indefendible, está convirtiendo un asunto doméstico en un asunto diplomático. No hay ninguna razón que justifique la presencia del señor Gerí encapuchado, escondiéndose y con un morralito en la espalda, que es un dato que ha pasado desapercibido. Un morralito en la espalda. ¿Para qué llevaba morralito a una reunión con su interlocutor de origen chino? ¿Y por qué no dijo que lo había acompañado el ministro del Interior? Van Vicente saliendo Tiburcio? Una tras otra versiones. Él ha dado ya 2 explicaciones, hasta 3 distintas o con matices, porque claramente ha sido sorprendido y no puede explicar razonablemente qué hacía ahí escondido en la noche con una capucha de delincuente. Bueno, tampoco es casualidad que haya grabado un video en Palacio de Gobierno en la madrugada adelantándose a lo que sabía que ya tenía Cuarto Poder y punto final, que es el nuevo video que es todavía más escandaloso porque el local estaba cerrado y el mismo chino, que parece que vende los mejores guantanes de Lima, encima le hacemos publicidad al señor con la plata que se lleva del Estado, porque es proveedor, y ahí está incluso lo más grave, llama a Gerí. O sea, una llamada telefónica y el presidente de la República está en tu bodega con la excusa de que le provocó comer caramelos. No, es inaceptable. Es inaceptable y claramente aquí lo que estamos es ante evidencias de corrupción que merecen ser investigadas. Y el Congreso tendría que tener una actitud mucho más firme con el presidente. Claro, lo que pasa es que el presidente expresa muy dignamente a ese Congreso. Sí. Ese Congreso está acostumbrado a esas cosas. Y anda a ver, Juliana, si este asunto no es un asunto del último tiempo, sino es un asunto que viene de cuando el señor Gerí era presidente de la Comisión de Economía o de Presupuesto. Bueno, se habla de Gerí como un personaje muy famoso en el Parlamento, en la época que obviamente era bastante perfil bajo de Somos Perú, ni siquiera soñaba con llegar algún día a presidir la mesa directiva, que era un lobista por excelencia y que recibía a todo aquel que pudiera garantizarle que el día que dejara el poder, chamba y plata no le iba a faltar. Eso también tiene que ser producto, digo yo, de una investigación, donde es el presidente de la Comisión de Fiscalización a esta hora, por lo menos en redes sociales, diciendo de emergencia, de urgencia, citamos al presidente, al ministro del Interior. Ya alguien debería de estar comunicando sobre una moción para interpelarlo por haberse callado durante todo este tiempo cuando, según su jefe, el presidente, también fue Son esta suma de explicaciones para explicar lo inexplicable. Claramente lo que está ocurriendo ahí es algo turbio. Es tan turbio como las capuchas del presidente. Y comienzan a generar más complicaciones. La declaración del primer ministro además dice que el Perú tiene que ser aliado de Estados Unidos y que le ha dicho a los chinos que son aliados de Estados Unidos. El primer ministro creo que no está entendiendo la situación en la que estamos. Tenemos unas transformaciones enormes en el mundo y en materia geopolítica, nuestro eje fundamental durante muchas décadas fue la pertenencia a América. Siempre fuimos de la cuenca del Pacífico, pero la cuenca del Pacífico nunca tuvo la importancia geopolítica y comercial que hoy día tiene. Entonces, al eje vertical, que siempre fue uno de los fundamentos de la política exterior peruana, se agrega ahora el eje horizontal, que es la pertenencia a la cuenca del Pacífico. No por gusto creamos una alianza del Pacífico, precisamente mirando en esa dirección no solamente el Perú, sino 3 países más. Entonces la política exterior peruana, que no puede seguir dando tumbos, tiene que tomar en cuenta estas cosas y darse cuenta que tenemos que tener buenas relaciones con los Estados Unidos y buenas relaciones con la China.
¿Pero qué tiene que ver el tío Johnny? Como si fuera un representante oficial del gobierno chino en el Perú. Pero es el primer ministro el que dice, los chinos han soltado los videos. Por eso, ahí está la ridiculez. Y había cosas que el presidente no quería aceptar. O sea, el primer ministro está diciendo lo que el presidente no ha dicho, que habían negociaciones turbias. Y dice, habían negociaciones turbias y para salvar al presidente dice, él no quiso aceptarlo. Así es. Y por eso lo castigaron publicitando los videos. Es decir, tiene mucho que decir. Entonces hay que preguntar al presidente de qué negociaciones turbias se trataba y qué chantaje en todo caso le estaban haciendo. Que lo diga y que denuncie a las personas que le estaban haciendo chantaje. Si no, él se vuelve cómplice también del chantaje. Totalmente, porque que tiene que ser acusado por tráfico de influencias, de hecho ya hay una denuncia penal, de eso hablamos antes de presentarlo, ¿no? Y por cohecho pasivo-activo, que es corrupción básicamente, que entenderemos que va a demorar, esto va a seguir su curso, él va a seguir presidiendo el país y lo ha dicho muy tranquilo porque sabe que el Congreso de la República efectivamente es parte de este grupo de poder político que ha hecho y ha dejado de hacer en función a sus propios intereses. Y por eso ahora viene la pregunta al candidato a la presidencia de la República, que es usted, por el Partido de Buen Gobierno, señor Nieto. ¿Cómo convencer a la gente de que pueden haber políticos buenos? ¿Cómo usted se dirige al electorado y le dice, sí, efectivamente, tenemos a varios presos, muchos condenados, varios van a caer, Geri no se va a salvar, yo soy diferente? ¿En función a qué? Le voy a contestar, pero quiero terminar con el tema anterior. Lo que ha dicho el primer ministro es muy grave. Lo que nos está diciendo es que el presidente de la República es víctima de chantaje. Y lo hemos visto al presidente visitando una tienda clausurada y lo hemos visto al presidente escondiéndose en unas capuchas para ir a reunirse a medianoche con la persona que supuestamente, dice el primer ministro, lo chantajea. Sí. Esto es más oscuro que los lentes de sol que usa y que justifica. Está bajo chantaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿El presidente va a denunciar o no va a denunciar el chantaje del que es objeto? ¿El primer ministro tiene evidencias de que es bajo chantaje la situación del presidente? Es muy grave, es gravísimo. El presidente de la República dice su primer ministro que está bajo chantaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el Congreso? Nada, el Congreso no va a hacer nada. Pero es gravísima la situación. Por supuesto, pero usted tiene algún tipo de esperanza, la República expectativa. Está bajo chantaje. ¿Usted cree que realmente ese Congreso de la República reaccione de alguna manera? Seguramente, no sé, una Flor Pablo, una Susel, una Ruth Luque, digan o anuncien que van a presentar una moción de censura. El Congreso solo reacciona cuando sus intereses inmediatos están en juego. Lo hizo con Dina Boluarte porque se asustaron de los balazos en un concierto público y sabían que venía una avalancha que les podía caer encima. Por eso. ¿Qué hacer para cambiar? A denunciarlo. La población tiene que ser consciente. ¿Y qué hacer para confiar en un futuro presidente? Ya. ¿Usted quiere ser jefe de Estado? Yo lo que digo, Juliana, nosotros tenemos una propuesta programática, tenemos ideas, las expongo permanentemente en los medios. Pero ¿cuál es nuestro diferencial? En mi caso, se trata de un liderazgo comprobado. A mí me encargaron como ministro de Defensa hacerme cargo de la emergencia del niño costero en el verano del 2017. Yo gestioné una crisis, gestioné una emergencia. Lo hicimos rápido y lo hicimos bien. Y no hubo nadie en todo el país que necesitara ayuda que dejara de recibirla. Transportamos 6.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria, 6 millones de kilos. No se perdió uno. Hicimos puentes aéreos para transportar casi 40.000 ciudadanos peruanos de donde estaban a donde debían estar. Usamos, como fue de público conocimiento, todas las capacidades de las Fuerzas Armadas para atender a la población. Y este Estado, que es medio lento, medio corruptón, medio evasivo, funcionó. ¿Por qué funcionó? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué funcionó entonces y no funcionó en la pandemia? No solamente no funcionó, funcionó muy mal. Fuimos el país que tuvo más muertes por millón de habitantes en el mundo. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Gestión, dice usted? Gestión y liderazgo. Ok, pero no había otra. Tiene que estar rodeado de gente proba. Y teníamos un gabinete que en ese momento se portó muy bien. Y le hago esta pregunta de gente proba porque uno puede tener las mejores intenciones y ser alguien de una conducta intachable. No lo conozco lo suficiente como para dar cuenta de ello, pero lo escucho hablar y efectivamente tengo que darle la razón cuando habla acerca de cómo se gestionó ese problema, esa crisis en el momento indicado. Sin embargo, a usted lo denunciaron por el presunto delito de lavado de activos, ¿no? Porque lo empezaron a investigar por el caso del no a la revocatoria, porque fue asesor de Susana Villarán. Yo fui asesor de... Ahí no se equivocó, no le falló el olfato. Yo fui asesor de Susana Villarán en los primeros meses de su gestión y luego renuncié. Y el señor Castro, ya fallecido, dijo que a él le habían dicho que los
trabajos de asesor que yo hice con Susana en los primeros meses del 2011, antes de renunciar, me fueron pagados, dice él, le dijo Susana y le dijo un brasileño, que me fueron pagados a través de la empresa. Yo ya lo he explicado. Cuando se producen las investigaciones, el delito de crimen organizado se cae porque yo no fui parte de la campaña, yo renuncié en el 2011, yo no fui parte de la campaña. Pero lo metieron en todo el paquete. Pues sí, claro, por supuesto, es injustamente. El delito de colusión y de peculado se caen porque yo no era autoridad, en todo caso yo era un proveedor de servicios, un asesor. Y finalmente, cuando investigan y preguntan, le dicen a la señora Villarán, oiga, Castro ha dicho esto. ¿Ella qué dice? Ella dice, no he dado nunca una instrucción en ese sentido, no conozco que se le haya pagado así, reconozco que tengo una deuda. Pero el brasileño es aún más contundente, ya eso es contundente, pero el brasileño es aún más contundente. Le pregunto, oiga, ¿y el tema de Jorge Nito Montesinos? ¿Y qué dice el brasileño? No lo conozco. Se supone que él me había entregado $100 y tantos mil. No lo conozco. ¿Usted piensa que alguien que le entrega a usted más de $100,000 no lo conoce? ¿Se archivó el caso? Estamos en ese proceso. ¿Qué pasó en el camino? Pero quiero que... A mí me importa... Es que a mí por eso se lo pregunto, porque usted lo ha explicado en otros medios, pero yo quiero que a la gente que vea de Troya se le refresque la memoria. A mí me importa dar explicaciones porque me molesta mucho, no es tu caso, Juliana, pero me molesta mucho que cualquiera, porque tengo esa investigación abierta, insinúe que soy corrupto. Me molesta muchísimo. Primero porque no lo soy, pero luego porque simplemente se evita primero pensar que hay pues una justicia y hay un principio de inocencia y que tú tienes que ser culpable como te demuestran que eres culpable. Pero en segundo lugar, porque en ese caso en específico ya mi presencia ahí es absolutamente indebida. ¿Qué pasó en el 2013, que es el año que investiga la Fiscalía? Ese año yo compro un departamento pequeño en Miraflores. Tiene varias propiedades. Sí, he leído su declaración. Parte de mi ahorro, mi AFP, digamos, la invertí en propiedades que voy administrando y usando cuando las necesito. Por eso puedo estar tranquilo y por eso puedo hacer política sin deberle favores a nadie. Compré un pequeño departamento. Ese departamento que compré en abril, en enero, tenía el precio de $15,000. ¿El de la playa es? No, un departamento de Miraflores. Y entonces, ese departamento que yo compré a 60 costaba 15, 3 meses antes. ¿Qué dice el fiscal? Aquí hay evidencia de lavado de activos. Primero, raro que haya, digamos, aumentado tanto su precio, su valor en poco tiempo. Es extraño. Mira, pero suponte que fuera así. Yo sería un lavador de dinero bien idiota, ¿no? Porque lavo en contra mía. El lavado de dinero es yo compro por poco lo que vale mucho. Ahí lo que debió hacer es venderlo en todo caso y generarse... Pero sí se da cuenta que es un contrasentido, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, sino que si el fiscal hubiera preguntado, le hubieran dicho, oiga, este departamento no se vendió en el 2013. Se inscribió su venta en el 2013. Se vendió en el 2005. ¿Qué pasó entre el 2005 y el 2013? ¿Por qué 10 años en registrarse y subir a registros públicos? Porque fue una venta entre personas que se conocían, había un proceso de enfermedad de una señora que tuvo que resolverse y finalmente se produjo el testamento y finalmente se inscribió la Pero tiene propiedad. El documento notarial de compra y venta. Las personas implicadas están dispuestas a dar, de hecho han dicho que están dispuestas a dar. Es que le van a sacar todo en campaña. Yo lo sé. Y es consciente. Yo lo sé, claro. Pero si usted, Juliana, si yo tuviera rabo de paja, ¿cree que me voy a exponer en una campaña presidencial? ¿Cree que voy a ser tan estúpido de exponerme en una campaña presidencial? ¿Y cómo se explica usted que tanta gente que sí tiene rabo de paja está o figura en lo que yo siempre le explico a los televidentes, ¿no? La foto del momento, pero en los primeros lugares, Rafael López Aliaga sigue liderando, a pesar de que acaba de presentar con bombos y platillos a un condenado como Absalón Vázquez. 17 juicios. Sí, exacto. Además, visitante ha sido de la salita de socio del señor Castro en la Caja Metropolitana de Lima. Un escándalo. Pero está primero, y está Acuña, y está Keiko Fujimori. Por eso es importante que nuestra gente, nuestros ciudadanos, nuestros votantes, hombres y mujeres, evalúen muy bien qué cosa hemos hecho. Yo tengo un poco de trayectoria pública en el Estado, son los meses que estuve como ministro de Cultura y el año que estuve como ministro de Defensa. Y renuncié, cosa que es absolutamente rara. En este país casi nadie renuncia. Yo renuncié cuando consideré que el presidente tomó decisiones, en este caso el indulto al señor Fujimori, que eran incorrectas. PPK, y se lo dije. Estamos hablando de gobierno para que la gente nos entienda, de Pedro Pablo Kuczynski. Y se lo dije. Allí no te acompaño. Eso está mal y te lo van a revertir, cosa que ocurrió. No solamente le revirtieron el indulto, sino que además lo vacaron a él. De modo que yo espero que nuestro electorado esta vez pueda tener mucho más juicio en la elección. ¿Se rompió su relación con Pedro Pablo Kuczynski o simplemente se desvincularon políticamente? Porque PPK ahora va
va en la lista de senadores por otro partido, pudiendo ser parte de la lista de su gobierno. El señor Kuczynski, Pedro Pablo, me hizo a mí ministro de Cultura casi sin conocerme. Yo digo algo siempre porque lo pienso y lo creo. Yo con ese hombre solamente tengo un sentimiento, gratitud. No ha habido ruptura, nos hemos distanciado porque la vida es así, cada quien tiene sus tiempos, sus modos, pero yo solo siento gratitud. Más allá de las cosas que él haya hecho, no haya hecho, sus casos, mi sentimiento es de gratitud. Para usted no es un corrupto, no es una persona... No he dicho eso. Esos casos están ante el juez. No, se lo pregunto. Su postura, su posición, no solamente como político, sino como ciudadano. El juez resolverá. Hay juicios, hay procedimientos, hay investigaciones, que se resuelva. Se lo digo partiendo casualmente de su consigna, ¿no? De las cosas que nos vienen manifestando. A ver, yo vengo a decir acá que no soy un corrupto, tengo una investigación abierta, pero no soy un corrupto. En el caso de PPK, también lo están investigando y yo le estoy preguntando a usted si percibe o no que se pudiese tratar de alguien que ha cometido delitos o no. Yo creo que debemos acostumbrarnos a los fallos judiciales y a respetar los fallos judiciales. Hay procesos, hay procedimientos que hay que respetar, porque lo que está en juego es el bienestar y la tranquilidad de las gentes. Si él resulta sancionado como culpable, pues será culpable. Si el juez dice que no es culpable, pues no es culpable. Y ya ve usted lo que está pasando en el Ministerio Público y cómo este grupo de poder intenta copar ahora el poder judicial. ¿Qué propone el buen gobierno? Que es una de las cosas que hay que resolver. ¿Cómo lo resolvería usted? El Ministerio Público tiene autonomía, como usted sabe, pero el presidente de la República tiene capacidades de dialogar y de intervenir, de insinuar, hacer política. Bueno, con Tomás Aladino Gálvez lo ha hecho, ¿no? Está feliz Tomás Aladino Gálvez ahí. Bueno, porque en este momento pues no tenemos propiamente presidente de la República, ¿no? Todos hacen lo que les da la gana y tenemos ahí un señor que se dedica a esconderse en citas clandestinas. Es casualidad que el interino fiscal de la Nación le haya archivado, ni bien pisó la oficina de Fiscalía de la Nación, el caso, la denuncia gravísima por presuntamente haber violado a una chica. ¿Eso es casualidad? Bueno, habrá que ver el expediente, Juliana. No nos acostumbremos a hacer juicios porque tenemos animadversión con la gente. Habrá que ver el vocero del Ministerio Público a decir, a ver, esto estaba cantado. Lo ponemos ahí, lo mantenemos. A Delia Espinosa la expectoramos. Pues es evidente que el Ministerio Público está en una guerra interna hace tiempo. Hay bandos. No todos son santos, algunos son claramente asociados a los cuellos blancos del puerto, están torciendo la ley. Los cuellos blancos del puerto, hay que recordar, son los miembros de un juez que estaba vendiendo sentencias en un caso de violación de una niña. ¿Qué quieren que lo haga? ¿Inocente o que le dé poca pena? Eso es lo que estaba haciendo ese juez. Bueno, en el caso de Cuellos Blancos está inmerso casualmente Tomás Aladino Gálvez. Bueno, como parte de los investigados. Todo eso tiene que ser investigado y creo que la presidencia de la República tendría que ser muy firme para producir una transformación del Ministerio Público. Porque tal como está hoy día, no le sirve a la gente, no le sirve a la justicia, no está haciendo su trabajo. Y si la población sabe, porque tontos no somos, que no podemos continuar en la misma línea con gente que además ya ha demostrado que no le interesa el Perú, que tienen representación amplia en el Parlamento Nacional y lo que han hecho es crear una secta donde todos le rinden pleitesía al presidente de turno, antes Dina Boluarte, ahora Gerí, con tal de poder seguir en el poder, valga la redundancia, hasta julio y cometer sus fechorías y tener a un fiscal acorde a la necesidad que tienen de que se les archiven investigaciones y demás. ¿Por qué estas mismas figuras siguen liderando las encuestas y personas como usted aparecen o todavía no en los sondeos que realizan casas encuestadoras? Bueno, tiene usted que tienen credibilidad, ¿no? Tiene usted al exalcalde de Lima, que está hace ¿cuánto tiempo? ¿2 años en campaña? 2 años en exposición en medios. De hecho, la gestión municipal en Lima ha sido una gestión de campaña. No se han hecho cosas para resolver los asuntos de fondo de la ciudad, se han hecho cosas para mostrar que se están haciendo cosas. Es claramente una gestión de campaña. Por tanto, después de una inversión de casi 2 años en publicidad de todo tipo, pues 8, 9, 10% es poca cosa. Lo que revela más bien es la resistencia de la población a asumir esos liderazgos. Y en el caso de Acuña pasa una cosa parecida. Una cosa parecida. ¿Y Keiko? ¿A través del Congreso, dice usted? Acaba de salir una información sobre quiénes son los candidatos que gastan más en redes sociales, 400,000, me parece que el señor Luna, y 150,000 el señor Acuña, que son los candidatos que más gastan en esas redes. O sea, todavía hay esta capacidad de desarrollar iniciativas publicitarias que a alguna gente confunden, pero yo espero que la gente sepa distinguir.
Yo espero, estamos haciendo la campaña para eso, para explicar una y otra vez que los partidos que están en el Congreso, que son los causantes de esta situación, que han convalidado una conexión con las bandas criminales, que han legislado en favor del crimen, no deben ser reelegidas. Ok, entonces, ¿qué se ofrece en una coyuntura donde a la gente evidentemente le interesa, a todos, ¿no? La educación, la salud que está olvidada, la infraestructura, la vivienda, millones de peruanos que todavía no acceden a un servicio básico de agua y desagüe y que subsisten en condiciones infrahumanas, pero en materia de seguridad? Porque ya la gente ya ni la corrupción le interesa tanto como la inseguridad, porque es algo que te pega de manera mucho más directa. Pero fíjate y yo que he leído, perdón que me interrumpa, he leído su propuesta de plan de gobierno y claro, habla de trabajar en educación, capacitar maestros, aumentarles el sueldo incluso. Ahora le voy a consultar si hay presupuesto para eso, cómo se va a hacer. Y en seguridad, ¿qué se hace en seguridad? No sé si usted ha leído lo que ha salido publicado ya en el Diario Oficial del Peruano, que para eso se han demorado más de 40 días luego de haber recibido las facultades legislativas que se le solicitó al Parlamento. Eso es lo que plantea el gobierno actual para luchar contra los sicarios y extorsionadores. El señor Gerí prometió a comienzos de la segunda quincena de diciembre, dijo que iba en los primeros días de enero iba a presentar un plan contra la seguridad, en favor de la seguridad, en los primeros días de enero. Esto es supuestamente. Bueno, esto no es un plan. Esto no es un plan. Y tampoco son los primeros días de enero. Y tampoco lo ha olvidado. También prometió presentar prometió presentar un plan en favor del deporte. Tampoco lo ha hecho. Lo dijo en una de las regiones, no me recuerdo en cuál. Prometió presentar un plan para el deporte, pero no lo ha hecho. El tema del deporte no es menor. Es muy importante para la salud, porque todo lo que tiene que ver, no solamente con salud física, sino con salud mental, requeriría un esfuerzo por hacer que todos los peruanos tengan acceso al deporte. Y hay distintas maneras de poder lograrlo. Pero vuelvo a su pregunta en materia de seguridad. Nosotros tenemos, si usted ha visto el plan de gobierno, lo tengo acá, lo puedo enseñar para que se vea el solecito. Ahí está. En nuestro plan de gobierno tenemos un plan contra la inseguridad, pero también tenemos un plan específico contra el sicariato y las extorsiones, específicamente sobre eso. ¿Qué se necesita en general? Primero, necesitamos reformar los instrumentos. Acabamos de hablar de la Fiscalía, pero podemos hablar también de la Policía Nacional de Perú. ¿Hay gente buena en la policía? Sin ninguna duda. Pero ahí tienen más manejo porque depende del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior forma parte del Poder Ejecutivo. Pero sin la Policía Nacional del Perú, que es sobre la que recae el peso de la lucha contra la criminalidad, sin una policía honesta, competente, dedicada, no vamos a tener éxito nunca. ¿Y todas las semanas... ¿Cómo se hace? Para inspectorar a los malos, reconocer quiénes son los corruptos, los que piden coima y aquellos que realmente, y son muchos, y yo estoy convencida que la gran mayoría, aquellos que lucen con mucho orgullo y decencia el uniforme de la institución. La Policía Nacional del Perú tiene primero que ser modernizada, reorganizada, tiene que haber una misión que se dedique exclusivamente a eso, y mientras eso ocurre, necesitamos tener una comisión especial, un cuerpo de alto nivel con los gentes probas y competentes que existen para que enfrenten en el corto plazo el crimen y la criminalidad. ¿Qué hacemos con las leyes pro crimen? La policía tiene que ser derogadas. Inmediatamente. El primer acto del gobierno es pedir la derogatoria de las leyes pro crimen. Por eso yo digo, si queremos elegir bien los peruanos en el próximo periodo, tenemos que darle a un nuevo gobierno, a un buen gobierno, mayoría del Congreso en la primera vuelta, porque las resistencias van a ser enormes. Esta mafia que estamos enfrentando y que está tratando de prolongarse en el gobierno y en el Estado, tiene que ser expectorada y tienen que terminar todos ante el juez y responder, y muchos de ellos en la cárcel. Pero para hacerlo, ¿qué necesitas? Un gobierno con poder. De acuerdo, pero usted cree que viendo, digamos, la imagen ahora mismo, ¿no? La captura de la foto actual, donde ni siquiera Rafael López Aliaga, que lidera las encuestas, alcanza más de 9-10%, con las justas y raspando llega en algunas encuestas a los 2 dígitos, ¿alguien pueda ganar en una primera vuelta? Hay que trabajar para eso. Porque en una segunda vuelta seguramente va a estar Keiko Fujimori otra vez y la gente votará por aquel que represente el antifujimorismo. Lo dudo.
Permítame dudarlo. Todo está muy bien. Permítame dudarlo. Hay 51% de gente que no tiene decidida su opción de voto. Si usted mira el ejemplo más cercano que tenemos, que es la elección boliviana, usted va a ver que hubieron 3 candidatos que puntearon las encuestas durante 2 años. Y fueron elecciones impecables, hay que decirlo también. Sí, impecables. Alrededor del 15%. Luego había lo que fue finalmente el desastre del MAS, que terminó estallando en pedacitos. Y luego había un sector que eran 34, 35% que decían no me gusta ninguno. Y estuvieron así permanentemente. Una semana antes de la elección, ese sector que decía no me gusta ninguno, fue a buscar entre los otros candidatos quién había hecho o dicho cosas razonables, sensatas e inspiraba confianza. Y desde el cajón de otros sacaron a Rodrigo Paz y lo hicieron ganador de la primera vuelta y luego lo hicieron presidente de la República. Yo creo que aquí va a pasar una cosa parecida. ¿Usted va a ser el Rodrigo Paz Lorcho, peruano? Yo espero ser el Rodrigo Paz, no. Yo espero ser Jorge Nieto, Characato. Ya, pero a ver, hablamos de Bolivia y de Perú, que son países culturalmente, históricamente, con muchas coincidencias, pero en el Perú, puntualmente, hay un nivel de polarización y yo creo que no de la población en sí. Porque algunos dicen, los peruanos que están divididos. A ver, está clarísimo que la gran mayoría no es ni de izquierda radical, ni de derecha extrema, de centro. Por lo tanto, si hablamos de caviares, el 95%, sin miedo a equivocarme, de peruanos somos caviares. Y me incluyo porque esas ideas fanáticas yo no las comparto, porque ahí están en el Congreso de la República cometiendo sus fechorías. Pero a lo que voy es, si el peruano de a pie no es que esté polarizado, pero la clase política sí, y son los que nos inundan de discursos de que tú eres un caviar, un mermelero, y tú eres un fascista y tú un filosenderista, ¿cómo hacer para romper eso y entrar en la captura del video como una persona capaz de abrirse al diálogo? Porque a la hora de la hora va a tocar hablar con todos. Gobernar es unir, digo permanentemente. Tenemos que salir de estas guerritas culturales. Esos epítetos que tú acabas de mencionar, mermelero, caviar, mafioso, ya salgamos de eso. El Perú necesita cohesión y unidad. Tenemos una situación muy complicada. A la situación de la criminalidad tenemos que agregarle ahora el riesgo de las presiones geopolíticas. Nuestro país puede seguir siendo un país si aprovecha bien sus relaciones tanto con uno como con otro de los países potencias en el mundo hoy día y los hace productivos para nuestro desarrollo. Pero si nosotros seguimos presos de esta confrontación permanente, estúpida, entre banditos, pues no hacemos nada. Ok, pero eso ya no depende del ciudadano. Es el mensaje que nos llega y que finalmente... Te equivocas. Depende del ciudadano. Depende de los políticos. No, me refiero a los mensajes. O sea, yo no estoy en la calle claro. Y le grito aquí a mi amigo, oye, caviar, tú que eres un facho. No, eso es el discurso que sostienen y mantienen los candidatos que ahora mismo tienen mayor visibilidad. Y de eso tenemos que salir. Bueno, por eso no es, divide y vencerás, dice el dicho, ¿no? Y eso no me has escuchado a mí en toda la conversación que hemos tenido, Juliana, un solo insulto. Porque estamos hartos y cansados de insultos. Necesitamos discutir los problemas sustantivos, cómo resolvemos, cómo los enfrentamos y necesitamos construir la cohesión del país. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en este complejo contexto, el Perú puede ser una sociedad moderna y desarrollada en 20 años. Pero necesita que su cuerpo conductor haga las cosas que tiene que hacer, cohesione al país. Hay temas más importantes que lo que estamos discutiendo claro, la corrupción es un tema fundamental. Tú asociaste corrupción y dijiste el delito le importa más a la gente, pero a la gente hay que explicarle que el delito y la criminalidad no campea sin los corruptos en la policía, sin los corruptos en la fiscalía, sin los corruptos en el Congreso, sin los corruptos en el gobierno, porque es esa complicidad la que permite que la delincuencia tenga la insolencia que hoy día tiene. Y yo te digo una cosa, yo, presidente de la República, en no más de un año, pongo el tema de la seguridad ciudadana en orden y el miedo se traslada de las familias, miles, decenas, cientos de miles de familias que hoy día vienen con miedo en sus casas porque el papá todos sale. Vivimos con miedo. Todos vivimos con miedo. Son miles de familias. Hay que trasladar ese miedo a donde debe estar, a los delincuentes. Y ellos deben terminar en la cárcel, sin contemplaciones. ¿Y qué propone usted? Porque todos dicen más cárcel, más cemento, hay que construir penales más grandes. Ya le he dicho, reformar los instrumentos, empezando por la Policía Nacional, formar un cuerpo especial que se dedique a perseguir el delito en lo inmediato, capacitar a la policía, empezando por su consistencia ética, darle instrumentos de modernización tecnológica que le permitan estar a la altura de las mayores capacidades del mundo. Ahí tenemos ya una enorme tarea. ¿Pero hay presupuesto para eso? Por supuesto, Juliana.
El Perú no tiene falta de dinero hoy día. Si hubieras hablado en 1980 te creería. Es que está todo mal repartido, claramente. Bueno, entonces ahí está el mando político que tiene que organizar el gasto, el presupuesto y asignar. Sí, pero el que apruebe el presupuesto al final es el Congreso de la República. Ahí va a tener usted para, en la medida de que se convierte en presidente de la República, ejecutar todo lo que está ofreciendo en su plan de gobierno, es, obviamente, jugar en pared con personas que estén acorde a su ideario. Porque si de pronto se encuentra con todo un Congreso que no le va a permitir el hecho de que le haya ganado a una Acuña, a un Rafael López Aliaga, a una Keiko Fujimori, lo van a hacer. Por eso, olvídese. Estoy... Trizas, y va a durar máximo un año. Bueno, en mi caso, Trizas, lo veremos. Yo creo que muchas veces el Ejecutivo y el presidente o los presidentes no han tenido clara conciencia de los enormes poderes que tiene el Ejecutivo. Incluso este Ejecutivo que ha sido bajoneado por el Congreso con esas leyes rompiendo el equilibrio de poderes. Incluso este Ejecutivo, si quisiera hacer las cosas, tiene mucho más poder del que se usan. Muchísimo más poder del que se usan. Yo siento a veces que muchos presidentes son como una especie de niños que están en un cuarto con una serie de juguetes maravillosos, pero solamente conocen la pelota y solo pueden jugar con la pelota dándole votos. No, el Ejecutivo tiene capacidades y poderes. Y si no las tiene, tiene que apelar a la sociedad. Mira la experiencia reciente de los últimos 15, 20 años. Cada presidente que hizo las cosas o quiso hacer las cosas correctamente y apeló a la sociedad, tuvo cohesión de 80, 85%. Ok, pero para eso hay que partir del entendimiento de que la razón por las cuales este Congreso ha cambiado las reglas de juego es para que el próximo Senado, a través de 60 representantes versus 130 en la Cámara de Diputados, tenga todo el poder. Por encima, por supuesto, de ese poder ejecutivo. Por que usted eso menciona. Necesitamos mayoría del Congreso en la primera vuelta. A Y eso eso depende ¿De del qué? voto de la gente, Ya. de nuestra capacidad, de nuestra sensibilidad, de nuestra elocuencia para transmitir el mensaje, pero también de convocar a la gente a ese voto. Yo les pido mayoría en el Congreso en la primera vuelta y en menos de un año hemos resuelto el tema de la delincuencia. En menos de un año. Y te lo digo porque ya lo hemos hecho antes. Ok, y la gente que escucha todo el día, este es de derecha, este es de izquierda, este es más radical, este es zurdo, terruco, maldito, fascista, antidemócrata, etcétera, etcétera. ¿Qué le podemos decir de Jorge Nieto? ¿Dónde se ubica? ¿Es de centro derecha, de derecha radical, que claramente no lo es, tampoco de izquierda extrema? ¿Un liberal? Progre no es. Juliana, si yo me hubiera hecho esa pregunta cuando enfrenté la crisis del niño costero, no habría hecho nada. El Perú necesita cohesión, unidad. Salgamos de las etiquetas, nos dividen. Pero es que eso no depende de mí. Escúchenme lo que digo, propone esto en seguridad, propone esto en salud, propone esto en educación. Discutamos eso. Sí. Dejemos los sombreritos como si jugáramos del póker. Señor Nieto, yo entiendo su buena voluntad y créame que a mí me friega más que a nadie que todo el día en redes sociales me estén diciendo un día rojo, otro día naranja, morada, azul, verde, amarilla y turquesa, ¿ok? Pero es la realidad y la tengo que ver. Y a usted le va a tocar eventualmente debatir incluso con alguien que le va a poner ese título que tanto le molesta y va a tener que responder también. Miren, a mí me han dicho muchas cosas. La que más me molesta es la que conversamos al comienzo, porque no es verdad. Pero más allá de eso, en la declaración de principios del partido se dice un partido de centro transformador, reformador, porque necesitamos cohesionar al país, de verdad. Necesitamos que las mejores capacidades estén al servicio del Perú. El Perú no está regalado en todo. Le pongo un ejemplo. Tenemos la inmensa riqueza de la Amazonía peruana, 61% del territorio nacional. Para admirar esa Amazonía con ojos del siglo XXI, que son los de la ciencia, necesitaríamos tener una playa de hombres y mujeres jóvenes formados en ciencia de los bosques tropicales. La Amazonía es un bosque de bosques para poner en valor esa riqueza. Hoy día no los tenemos. Tenemos que fortalecer ese instituto que heroicamente hace cosas en Iquitos, ponerle mucho dinero, mucha inversión y traer a los mejores del mundo para que en 5, 8, 10 años tengamos ese cuerpo básico de gente que nos permita gestionar la Amazonía de modo distinto y tendríamos industria de la cosmética, industria de la salud, industria de la defensa. Salud. Pero no, estamos discutiendo, este es caviar, el otro es mafioso, el otro es así, el otro es así. Oye, necesitamos un instituto en Iquitos, meterle $200 millones que traiga a los mejores del mundo. Esas son las tareas. ¿Con quién le gustaría debatir? ¿Perdón? El primero. Si le ¿Con dicen... quién me toque? Yo no tengo temor. Ya, si no hay sorteo, no hay que sacar el papelito. No tengo gusto, con quien me toque, no tengo problema. Pero algunos son más difíciles que otros. Serán igual de difíciles todos, no me preocupa eso. No me preocupa. Yo tengo un deber cívico, político y ciudadano con el Perú. Y he venido a decir las cosas que creo y que pienso y que creo que se pueden hacer. Hoy día están pasando cosas muy importantes. No nos damos cuenta. No estamos discutiendo lo sustantivo.
he mencionado una obsesión mía en materia de salud, si usted ha leído el programa, es abatir ese indicador de anemia en los niños. 43.7% nacional, si no 71% en algunas regiones como Puno. ¿Y sabes qué, Juliana? Hay un distrito en el Perú, Higuaín, en Ayacucho, donde hace unos años redujeron la anemia infantil de indicadores por encima del 80% a indicadores por debajo del 10%. En un año. ¿Todo pasa por qué entonces? ¿Por presupuesto, gestión, voluntad política? Política. Alguien que se haga cargo del país, alguien que esté dispuesto a comprarse el pleito. Me has hablado de seguridad ciudadana. Yo, presidente, a las 7 de la mañana, Interior, jefe de la policía y todos los organismos encargados en el despacho del presidente, rindiendo cuentas del día anterior y planificando acciones para el día que viene y proyectándonos a 15 días, a un mes, a 2 meses, a 3 meses. Y allí tendría que estar también, cambio, el ministro de Economía. Porque esta lucha contra la delincuencia necesita logística, necesita plata. dinero. Sí, no, por supuesto. Y no necesita dinero con el ritmo del presupuesto dentro de un año. Señor No, Nieto, lo necesita ahora. Nadie duda de lo claro que tiene usted su plan de gobierno. Y de cómo además lo abraza, ¿no? Celoso de que alguien de pronto se lo pueda llevar. Pero estamos hablando de 6 muertos al día. Con Castillo no habían 6, Por eso con necesitamos elegir un presidente que se compre personalmente el paquete. Yo ya me hice cargo de una crisis, gestioné la crisis y la gestioné bien, muy bien. Lo hicimos rápido y lo hicimos bien. Bueno, yo me puedo hacer cargo de esa crisis de seguridad y tengo el equipo necesario para poder enfrentarlo. Y el Perú tiene la gente competente. Hay policías probos y honestos que hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Olvidamos, Juliana, olvidamos. En los 80 tuvimos una crisis de secuestros de empresarios. Se formó una unidad especial y en 6 meses se acabaron los secuestros. Tuvimos una crisis de asaltos bancarios. Se formó una unidad especial con gente competente y talentosa y en 6 meses se acabaron los asaltos bancarios. Chamba del ministro del Interior. Usted era ministro de Defensa. Sí, claro, yo fui ministro de Defensa, pero lo que te estoy diciendo es que gestioné una crisis. Yo no voy al gobierno a aprender, como dijo un presidente. Yo no voy a aprender. Yo voy a gestionar desde antes de ser presidente, porque una vez que eres presidente electo, tienes ya capacidades y poderes. Bueno, ahora mismo se está gestionando muy bien, ¿no? Con todo lo que ofrece. Por ejemplo, en salud, que es un punto que resulta fundamental, por supuesto. Además, sin salud no hay nada, ¿no? Unificar historias médicas. Dentro de todo lo que he leído me llamó la atención esto porque me preocupa hasta qué punto en un país donde desgraciadamente existe tanta corrupción, sobre todo, desgraciadamente en el área médica, donde se trafica con hasta la cita o la persona a la que tienes que operar de emergencia, pero le das al final el turno a alguien que puede esperar 48 horas, porque tienes vara, porque llamas o porque de pronto hay un gerí en tu familia que te hace el favor de acercarse a tu negocio cuando te cierran la tienda, la bodega. ¿Hasta qué punto, digo yo, se puede asegurar que se va a mantener la reserva a la privacidad? En un país con tantos odios y tan polarizado por los políticos, casualmente, señor Nieto. Querida Juliana. Mañana más adelante cualquiera accede a la historia clínica de un periodista. Querida Juliana, vivimos en el siglo XXI. Existe la digitalización. No, obvio, yo le estoy hablando de las historias clínicas que están en las computadoras. No, pero yo te estoy hablando de que el Estado tiene que digitalizarse y que tenemos que dar el salto en esa dirección. Hoy día, Juliana, tenemos un sistema nacional de fibra óptica que nos costó $2.200 millones, que tiene calidad altísima en su ejecución. Lo tenemos en las redes regionales. ¿Y sabes cuánto usamos de eso? Apenas el 7-8%. ¿Y sabes por qué? Porque el organismo regulador está capturado por quienes le venden servicios de Internet al Estado. Pero espérame que te diga, si nosotros, es voluntad política que ese sistema funcione y generamos las condiciones para que, en este caso, para que hospitales y postas médicas y escuelas tengan conexión a través de un Internet de altísima calidad y por tanto podamos tener los controles cibernéticos que nos permite la tecnología hoy día. Maravilloso lo que usted me dice, pero yo... Miren, a mí me lo enseñaron esto en la universidad cuando empecé a estudiar periodismo, ¿no? Decían el lead, ¿no? Preguntarse siempre qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Cuando tienes esas preguntas claras en tu cabeza, puedes recién construir una historia, ¿no? Y contar lo que está sucediendo en un reportaje, ¿no? El lead se llama. Entonces yo, ahora que me dedico a hacer periodismo político, siempre regreso a los recuerdos de este triángulo y digo, ok, el jefe, en este caso, presidente de la República, que usted quiere llegar a este lugar, puede tener toda la voluntad, las ganas, las ideas, la transparencia, la ética, la moral. Perfecto, ok, ya.
los que están detrás o debajo de usted, porque es una pirámide igual. ¿Tú has tenido aquí? ¿Cómo conseguimos que estas personas realmente coincidan y que finalmente no lo terminen estafando? Con honestidad. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo de la vida real. Dígamelo usted. No, por favor, no. Explíquemelo Juliana, usted a la gente. La gente tiene trayectorias. Yo no creo en los currículums, yo creo en las trayectorias. Te pongo ejemplos. Yo fui ministro de Defensa. Me tocó dirigir la agencia de compras de la Fuerza Armada. Conseguí a una persona del mundo civil, de una empresa mediana, que sabía que era experto en compras para la empresa. Lo convoqué y le dije, oiga, quiero que dirija la agencia de compras de la Fuerza Armada. He visto su currículum, usted ha hecho ahorros enormes en todo lo que son compras para la empresa para la cual trabaja. Y él me dijo, ministro, yo de armas no sé nada. Y yo le dije, es que no tienes que saber de armas, tienes que saber comprar. ¿Sabes comprar o no? Sí, de armas saben los militares, los aviadores, los marinos. Ellos te van a decir qué tienes que comprar. Déjame concluir. Me da pie una pregunta que es importante, ya que usted está buscando mayoría representativa en el Congreso. Déjame concluir. Sí, claro. 9 meses después, la agencia de compras recibió el ISO anticorrupción, el diploma, el estándar anticorrupción. 9 meses después. Okay, señor no Nieto, estamos condenados a la corrupción. No estamos condenados. Yo no estoy diciendo eso, no soy tan fatalista tampoco. Lo que estoy diciendo es que usted en algún momento de esta conversación me dice que la idea es poder ganar en una primera vuelta, no capturando, por supuesto, ese bolsón del electorado que todavía está en nadie me interesa, nadie me gusta, nadie me convence, buscando más visibilidad, obviamente, porque quienes aparecen en los primeros lugares, con porcentajes miserables, pero en los primeros lugares, obvio, desde el gobierno regional, desde la municipalidad, desde una vida entera dedicada a decir que voy a postular, Keiko, por ejemplo, voy a tener además mayoría en el Congreso para que todo aquello que necesito que se convierta en ley tenga los votos y se transforme en una realidad. Perfecto. Entonces, ¿es consciente usted? Dígame si me equivoco, de repente no está de acuerdo, que más allá de los currículos, de tener al gran ingeniero de sistemas, a los abogados que han sido representantes de tal y cual estudio, necesitamos gente que sepa legislar. Legislar, que puede ser incluso alguien que entra a la Cámara de Diputados con quinto de secundaria, pero sabe legislar. Sabe depositar la idea en un documento sin utilizar ChatGPT. ¿Eso lo tiene el buen gobierno? Todos nuestros candidatos tienen capacidades perfectas para poder legislar. Tú has tenido aquí algunos invitados. Creo que estuvo aquí Jorge Gavidia, el mayor experto en biotecnología que tenemos hoy día en el Perú. Él está haciendo hoy día proyectos con pequeños productores agrarios. Yo no sabía, no sé si tú sabías, que entre el grano de café y la taza de café que tomas tú en la mañana en tu casa, hay 19,000 litros de agua. 19,000. Bueno, él ha logrado, con una técnica de rayos infrarrojos, hacer el mismo proceso de los 19,000 litros. Sí, es una locura lo que ha hecho. Conservando la estructura molecular del producto y al mismo tiempo haciéndolo más fácil para el consumo humano. Lo tuve aquí al punto que lo comparé en un momento con Eduardo Málaga. Le dije, usted es un científico maravilloso. ¿No te parece que él es una persona que podría legislar perfectamente bien en todo lo que tiene que ver con materia bioproductiva, biotecnologías, impulso a este tipo de desarrollos? Creo que una cosa es la idea, la genialidad. Lo importante para legislar, Juliana, es saber qué cosa quieres. El origen es político, Juliana. Ni siquiera es tecnológico, técnico, político. ¿Qué cosa quieres? Luego, como decía un clásico, si es que no tuvieras, que sí los tenemos, pero si no los tuvieras, los técnicos se alquilan. Lo dijo Bedoya y tenía razón. Un poco de prepotencia política. Son horribles. En la frase, claro. Son horribles, tranquilos, como si fueras un Uber, ¿no? Pero tienes pues consultores que te permiten formular y darle la técnica legislativa a lo principal, que es la idea política. Y las ideas políticas que tenemos en el Partido del Buen Gobierno están muy claras. Y las capacidades de desarrollo, has tenido aquí, creo tú también, a Flavio Figalo, que fue viceministro de Educación. También, sí. Capacidad, competencia, postura, empaque. Pero, a ver, ¿es consciente usted también? Porque a mí me toca todo lo que usted está diciendo, tratar de estructurarlo en el marco gubernamental. ¿Ok? Entonces, sabemos perfectamente que el próximo Congreso se viene bicameral. 130 se van a la Cámara de Diputados y 60 a la Cámara de Senadores, además del Parlamento andino. Y en octubre nos olvidamos de todo este tema para pasar a votar por alcaldes y gobernadores regionales. Los 130 van a, obviamente, poner sobre la mesa lo mejor que puedan. Algunos serán más competentes que otros, algunos tendrán mejores iniciativas que otros. Pero quienes van a cortar el jamón
que les van a decir esto va, esto no va, o esto lo transformo en la medida de que me sirva a mí, porque tengo mi lobby, mi amigo, mi interés, mi amigo chino, lo que fuere, son los senadores. Uno puede tener a la mejor calidad de gente en la Cámara de abajito, pero ninguno de esos planes, proyectos increíbles, qué lindo sería, se van a convertir en realidad si el Senado no dice sí. ¿Me equivoco? No? Juliana, sé que tu trabajo, en parte, es hacer de abogada del diablo. Pero te acabo de mencionar 2 personas que son candidatos a senadores, tanto Flavio como Jorge. Por tanto, esas personas... Pero también va a tener una Cámara de Diputados y... ya, ahora pasamos a la Cámara. Primero era la Cámara de Diputados, ahora pasamos es que no me ha entendido. A ver, señor, no es que yo además trate de ser abogada del diablo. Está bien. No, es que esté bien. Yo, la parte... la parte inglés era abogado del diablo. Ni siquiera me acercaría, imagínese usted. Sería demasiado, creo yo, egocéntrico de mi parte. Pero a lo que voy es... Uno, que no soy abogado de profesión, soy periodista de profesión. Y 2, que le hablaba de lo que representa la Cámara de Diputados, porque usted me ha mencionado a 2 candidatos al Senado, y no me tiene que decir, pero son senadores. Van al Senado. Los he entrevistado, sé perfectamente que van a la Cámara de Senadores. Sino porque ellos son 2, que podrían ser 4 o 6 de buen gobierno. Pero son 60 en total. Pero nosotros y somos mayoría un partido. Gana. Exacto. Por eso pido mayoría en el Congreso en la primera vuelta. Regresemos a por eso, entonces, pero no es el tema por político. hecho. Es el tema político el que manda. Y si tú no logras mayoría en el Congreso en la primera vuelta, Juliana, el primer problema del presidente es cómo resuelve ese Congreso. Es lo que le estoy diciendo de que arrancamos la entrevista. Ese es el tema político. Por eso. Y tú crees, Juliana, has visto mi comportamiento, conoces algo de mi historia. ¿Tú crees que yo no tengo la capacidad política para gestionar eso? He gestionado una crisis desde el Estado. Lo hicimos bien. ¿Y cómo? Si usted... Yo llegué al Ministerio de Defensa y dijeron, este es rojo y es caviar. Eso dijeron, ¿no? A los 2 meses tenía un vínculo con nuestras Fuerzas Armadas, que además son muy profesionales y tienen gente muy capaz y muy competente, de trabajo intenso y continuo. E hicimos juntos el enfrentamiento a la crisis del niño costero. Lo hicimos muy bien. O sea, ¿crees sinceramente que frente a una situación en el Congreso, tanto Senado como la Cámara de Diputados, el presidente Nieto no tenga la capacidad política para enfrentar esa situación? ¿Realmente lo crees? Esa respuesta no me la da a mí. O sea, hágasela a la gente que nos está viendo, pregunte sobre la gente. Es una pregunta retórica para que la gente la escuche. Sí, no, porque además yo siempre he dicho, yo todavía no tengo candidato y cuando sepa por quién voy a votar, lo diré abiertamente, con el respeto que merece la gente que me ve, a quien quiero mucho, y sé que están poniendo like mientras ven, estamos full, reventando en sintonía, que van a elegir lo mejor. Quiero creer que todos esos pensantes maravillosos, no acéfalos ni subnormales como nos considera a todos el presidente de la República, van a ayudar a darle un giro al país. Eso no quiere decir que se tenga que votar por usted. Estoy diciendo que acá se da información, se entrevista y ustedes sacan sus conclusiones, ¿ok? Y lo demás es mi opinión, mi punto de vista, que la daré cuando el señor ya no esté, porque ahorita me toca entrevistar, no editorializar. Pero dicho esto, ¿ok? Usted tiene experiencia en lucha contra las dictaduras, todo lo que represente un atentado, el vulnerar el Estado de Derecho. Es un demócrata. ¿Ok? Ser demócrata hoy en el Perú, igual, a usted no le usan los títulos, lamento decirle que es ser caviar. Ahora terruco también, terruco. Ok. ¿Usted cree que estamos ahora en un Estado democrático? Una democracia de muy baja intensidad. ¿Y cómo se mantienen las formas, se mantienen las formalidades? ¿Cuál es la gran defensa que tiene el Congreso? Acérquese un poco más al micro, por favor. ¿Cuál es la gran defensa que tiene el Congreso cuando decide las estupideces, las tonterías, las trapacerías que decide con leyes pro crimen, por ejemplo? ¿Cuál es su defensa? Tenemos la legalidad. Y es verdad, tienen la legalidad. Por supuesto, ese es el elemento de democracia de continuidad que continúa, pero no tiene ninguna legitimidad. Hay alguien que ha hecho allí una aseveración sobre la relación entre legalidad y legitimidad, citando a un autor alemán de hace varias décadas. Se equivoca. La legitimidad es fundamental para fortalecer a la autoridad. ¿Y por qué cree usted? Una legalidad sin legitimidad tiende a ser autoritarismo. Ya, ¿y por qué cree usted que además, siendo el Perú un país que ha pasado ya por dictaduras y de la que nos ha costado tanto librarnos, se compra tanto este discurso de viene la pena de muerte, nos salimos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque a la gente muchas veces en situación desesperada le encantan las soluciones mágicas. La pena de muerte no es solución y está ahí las evidencias para mostrarlo.
Y la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparte de ser una barbaridad, es también una medida que se prolongará en el tiempo dentro de 2 años. Mientras tanto, ya los criminales asaltaron Palacio de Gobierno. Quienes dicen eso toman como base de su actitud la demagogia barata para impresionar a públicos que están con mucho miedo y con mucho temor. Por eso es importante que la gente piense, como decía el entrenador de fútbol, que piense, no que piense lo que yo pienso, que piense por sí misma. Se presenta como el Gareca de la política. No, para nada. Pensá. Y yo unía al Perú antes que Gareca para decirse lo contrario. Una sola fuerza. Usted también fue parte de una sola fuerza en el verano del 2017. Todos fuimos parte de... Perdón que lo diga. Tengo que decirlo. ¿Fuimos una sola fuerza o no? ¿Usted fue parte de esa sola fuerza que enfrentó la crisis o no? Todos fuimos una sola fuerza, incluyendo a la oposición. Okay. Tuvimos esa habilidad política para cohesionar al país y enfrentar un problema y resolverlo. Lo que digo es, eso que hicimos entonces lo podemos volver a hacer. ¿Y de quién depende? De nuestra elocuencia para poder colocar los temas de debate público y de vuestra decisión. Su voto es muy importante, tiene poder, úsenlo. Está en juego el futuro nuestro, el de nuestras familias, el de nuestros hijos, el de nuestras hijas. Vamos a seguir permitiendo que vivamos en un país en donde la criminalidad y sus cómplices sigan legislando y sigan gobernando. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Gracias por haber venido, señor Jorge Nieto. Mucha suerte en esa campaña. Candidato a la presidencia de la República por el Partido del Buen Gobierno. Tengo que ir a la hoguera electoral, que además no entiendo, Janet, a ver si me explica por qué Nieto no está dentro de la secuencia, la hoguera electoral. Todo lo que son entrevistas, en fin, ya. Aquí en realidad con todo lo que nos ha hecho Gerí, ya le juro que yo hoy día he venido... Pero escucha, ya venía yo, no con el extintor, Janet. Hoy día ya venía con la cajita de fósforos incendiaria. Ya tenían excusa los que me odian para decirme incendiaria, terruca. Que no puede ser. Ya basta de estafarnos. Encima con la cara de bobolón que tiene usted dice, a mí no me gusta insultar a la gente. A mí tampoco, pero ya no puedo. Soy un ser humano y me desbordo con tanta mentira. Te desbordas. Me duele que me mientan en la cara, que me agarran de idiota. Que la gente que no sabe qué le da de comer mañana a su hijo tenga que escuchar un video de un bobolón que no hace más que timarnos y engañarnos, como si fuéramos tontos, como si fuésemos subnormales, por Dios. ¡Basta! Nos matan todos los días. 6 personas salen de su casa a trabajar y llaman luego a la mujer, a la hija, al hermano a decirle, no, hoy día no vuelve, pues, porque le volaron los sesos con un disparo a la 100. Yo no quiero eso, pues. Y menos que salga el otro a decir, está todo bien, pues, no me voy a poner la capucha, los lentes de sol. Vete a tu casa, que te siga haciendo tu cremita de zapallo tu mamá, pero no en Palacio de Gobierno, porque estás ahí pintado. Y este Congreso las va a pagar. Miren, las va a pagar, porque lo que están haciendo realmente es criminal. ¡Oh! Acá me van a dar un Valium para poder contarles después de lo de López Aliaga, pero antes entrevistar a Renzo Díaz, quien quiere ser diputado. Él postula con el número 29 en el partido Primero la Gente, que lleva en su candidatura a la presidencia de la República, no la va a tener fácil, Nieto, a Marisol Pérez Tello. Regresamos con eso. No se muevan, por favor, vayan poniendo like mientras yo tomo mi pastillita, en serio, yo tomo agua y voy al baño, a los servicios. Ya se va, Nieto, ya se asustó. No va a pasar nada, tenía que hacer catarsis, me perdonarán. Janet, perdón, soy un ser humano, soy una persona, ya, pausa.
Aquí estamos, señores, con Renzo Díaz, quien quiere entrar a la Cámara de Diputados y postula con el número 29 por el partido Primero la Gente. Me ha dicho, Juliana, ¿pueden prender un poco el aire? Y por supuesto que sí, Jorge Nieto se ha ido muerto de calor. Lo que pasa es que yo, en realidad, claro, con este chasis de gato, 45 kilos, me muero de frío todo el día. Pero préndelo, por favor, porque Renzo obviamente dice, no vaya a ser que la gente piense que estoy nervioso o con temor. No, yo no muerdo, a veces me achoro. Él es constitucionalista, ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Tribunal Constitucional, en el Congreso de la República. Lo verán muy joven y muy sonriente, pero tiene harta experiencia en, me imagino que lo que eventualmente va a querer plantear como proyecto de ley, si es que ustedes votan por él. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Juliana, por la invitación. Es un placer estar aquí. Y sin duda vengo a demostrar que los jóvenes también podemos aportar más aún en esta crisis de representación que vive nuestro país. Ok, y usted ha pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero Tribunal Constitucional, Congreso. Yo digo, ¿cómo alguien tan joven puede tener ganas de seguir formando parte, ¿no?, de el espectro público, de la gestión pública, habiendo visto, me imagino, bastante basura, porquería, ¿o no? Yo estuve en la composición anterior del Tribunal Constitucional, que era una composición mejor. Sí, era diferente. Y yo estaba en el despacho del doctor Eloy Espinosa Saldaña, con mucho orgullo lo digo. Lo máximo. Un gran jurista. Un gran jurista. Que hizo mucho por el país. De lo mejor que hemos tenido en el Tribunal Constitucional. Sin duda, este tribunal no está a la altura. Yo justamente renuncié al Tribunal Constitucional el 31 de julio de 2022, porque yo cuando vi la forma en que fueron elegidos estos magistrados, yo dije, van a destruir el país. Y el tiempo me dio la razón. Mis papás decían, estás loco, tienes línea de carrera. Yo digo, más vale mi dignidad. ¿Conoces al monstruo por dentro? Por supuesto, sé cómo funciona y como he visto esas últimas sentencias que han sacado, por ejemplo, avalando la prescripción de crímenes de lesa humanidad, permitiendo que haya mayor inmunidad presidencial, volviendo a la impunidad, sin duda me parece un desastre, no un caos. Y luego estuve en el Congreso, no estuve un tiempo, yo estuve a cargo de la redacción de la vacancia de Pedro Castillo, trabajé con Málaga. Le voy a pedir que, a ver, aquí. Uy, ¿Con Málaga? ¿Se terminó decepcionando en Málaga? Por supuesto, totalmente. Okay, sí, yo también. Sí, todos creo. Sí, era gran científico, ¿no? Pedro Suárez Vértiz decía, aparecía, y luego, caramba. Sin duda. Pero me alejé, como tú decías, por la decepción me alejé del Estado, me he dedicado al sector privado desde el año 2023, pero luego hemos visto qué tan bajo hemos caído como el país, ¿no? Con tantas autoridades que legislan a espaldas del beneficio de la población, que no les importa nada, que ven todo lujos, que ven privilegios, mientras cada día mueren alrededor de 6 personas asesinadas, víctimas de este crimen, que este Congreso tiene la responsabilidad política y penal de haber avalado estas normas que favorecen el crimen y que debilitan la acción de la justicia. Pero, por eso que yo dije, es momento de ponerme al centro y decir, quiero aportar a mi país, quiero jugármela y quiero contribuir a que este siguiente Congreso sea mejor. Porque, Juliana, yo creo que en estas elecciones o nos terminamos de hundir como país o salimos a flote. Entendiendo que desde la Cámara de Diputados usted puede plantear y presentar las mejores iniciativas legislativas, pero la decisión final la va a tomar el Senado. Claro, es decir, primero la gente tendría que tener una representación fuerte, contundente, no solo en la Cámara de Diputados, sino me atrevería a decir, sobre todo en la Cámara de Senadores. Sin duda, en la Cámara de Diputados vemos el tema de la iniciativa legislativa, ahí es donde surgen las ideas, como tú dices. Yo soy experto haciendo proyectos de ley, así que ya conozco, como tú dices, el monstruo por dentro, sé cómo hacerlo desde el día uno, puedo poderme trabajar. Ya tengo proyectos de ley redactados, inclusive, te voy a comentar un poco respecto a algunas ideas que tengo, pero aparte hacemos control político en el tema de los ministros, un verdadero control político. Y tenemos grandes cuadros en el Senado que sin duda nos va a poder permitir justamente poder impulsar esta agenda. Como punto número 1, derogar las leyes pro crimen, pero no simplemente en el discurso, sino de que el día que Marisol Prestello juramente como presidente de la República, ese mismo día se presenta con cuestión de confianza el proyecto de ley que deroga las leyes pro crimen. Ya, y la pregunta que yo le hago ahora es la siguiente, porque está convencidísimo que Marisol Prestello gana. ¿Cree que en una primera vuelta, en una segunda vuelta? Si es... En segunda vuelta. ¿Con quién? La verdad que no sé, pero probablemente sea la señora Fujimori. Esperemos que sí, porque todo el mundo le gana a Keiko. No, si está con Keiko al costado, ya ganó. Ya ganó. Póngala un poco más complicada. Alfonso López Chau, le pregunto porque, además, Marisol Prestello, en un acto, creo yo, de desprendimiento, que incluso felicité al aire, vino a decir que su sueño sí era ser presidenta, obviamente, pero que, sin embargo, entendiendo que Alfonso López Chau era una persona mayor que de repente no iba a tener todas las oportunidades que todavía a Marisol una joven, dejan, por supuesto. le queda, llevaban a cabo, concretaban esa alianza que nunca se dio. No le pude jalar tanto la lengua a Marisol Prestello, pero te la voy a jalar a ti. ¿Es cierto entonces que Alfonso López Chau es una persona que simplemente se pone en un lugar y es incapaz de manifestar algún tipo de, no sé, punto de inflexión, no sé, de ceder
para llegar a algo, porque esa alianza al final se difuminó. Yo creo que lo que te puedo comentar también de lo que sé, porque entenderás no, que chismea. no estoy en la alta dirección del partido, tampoco es que haya, digamos, seguido las negociaciones día a día, pero lo cierto es que Marisol ejerce un liderazgo diferente. Marisol es una líder que con todo el equipo, en todos los temas que hemos tenido, porque yo llegué con Marisol desde lo justo. Yo desde lo justo me uní a Primero la Gente. Entonces, Marisol siempre con su equipo, con todos nosotros, ha sido muy transparente y nos mantiene siempre al tanto. Un ejemplo, estamos en conversaciones con Ahora Nación. Estamos conversando, va avanzando. Siempre hemos estado... Pero con López Chau ya era una alianza que se anunció. Claro, por supuesto, pero ¿cuál es el tema, como te digo? Mientras que Marisol informa a sus bases, nos mantiene al tanto, el problema que pasó con Ahora Nación fue de que López Chau lo mantuvo... ¿Le dijo chau? No, López Chau mantuvo las conversaciones con simplemente el núcleo de su partido, pero no lo comunicó a las bases. Y tomó a las bases por sorpresa. Y las bases se sintieron como que... Se portó mal. Han formado un proyecto político propio, no nos han avisado de la alianza. Y obviamente a cualquiera, ¿no? Que de la nada hay un anuncio sorpresivo, sorprende. Entonces yo creo que es eso, fue el tema de cómo ejerció su liderazgo. Yo creo que si él hubiera sido transparente con su militancia desde un inicio, así como Marisol siempre lo ha sido con nosotros, hubiera sido diferente. Bueno, porque Marisol es un excelente cuadro político y es una persona que ha pasado tanto por el legislativo como por el Ejecutivo, con resultados tangibles. Ella ha sido la autora desde el Congreso de la ley de crimen organizado. No, de acuerdo, además es especialista claro, en defensa de derechos humanos, ¿no? En sistema de justicia, en penitenciario. Una mujer políticamente formada en un partido de cantera derecha, ¿no? O sea, el Partido Popular Cristiano. ¿Y por qué usted a Primero la Gente? Entiendo que hay una admiración, un respeto, un trabajo en conjunto desde hace rato con Marisol Perestello, le gusta y cree que es una gran candidata y que va a ser presidente de la República. Por supuesto. Pero está también el señor del Castillo. Yo no tengo nada en contra personal y esto aprovecho para aclararlo. Ni siquiera lo conozco. Y el hecho de que su papá sea priista y sea parte del grupo de la cúpula de búfalos que acompañó a Alan García durante tanto tiempo, no tiene por qué recaer en el hijo. O sea, no todos son Keiko Fujimori, ¿ok? Pero... no puso Primero a la Gente cuando tenía un canal. Canal donde además trabajaron muchos amigos que quiero. A otros no los quiero, pero igual merecían su sueldo. No, o sea, sin fueron duda. a chambear un día y el canal no existía. Sin duda. No puso Primero a la Gente. Puso primero sus intereses de apostar por el partido político, dejando el medio de comunicación, que si le funcionaba o no, debió la manera de buscar, de cerrar bien eso, sin dejar a la gente varada, sin chamba. Estoy de acuerdo con que siempre se le tiene que parar a los trabajadores, que es fundamental en cualquier actividad empresarial. Sí estoy de acuerdo con que él tiene que cumplir con sus obligaciones y pagarle hasta el último centavo con los intereses de ley a todos los trabajadores. Y avisarle por lo menos 24 horas antes a la gente que ya el canal no va. Y es algo que tiene que cumplir, sin duda. Pero eso es un tema que se mantiene alejado del partido porque ya hemos demostrado que somos un partido sin dueño. Él simplemente es un candidato más que tiene que responder, sin duda. Y si es que no responde, pues habrá que actuar acorde. ¿No es el dueño del partido? No, claro, nuestro partido no tiene dueño. Nuestro partido no tiene ni presidente ni secretario general. Okay, y eso no tiene es un problema, órgano colectivo. Eso no es un problema cuando se habla de la importancia de volver a confiar en la institucionalidad, porque vemos mucho partido cojo, mucho movimiento que aparece de la nada, gente que no tiene ningún tipo de experiencia y dice, aquí está mi propuesta, cuando lo que se necesita es cimientos políticos sólidos. No, por supuesto. Es que, Juliana, nuestro partido es un partido de centro, de encuentro. Entonces, el órgano directivo es un órgano colegiado, que es el centro. Es una especie de Partido Morado 2.0, ¿no? No. El partido Cuando se formó el Partido Morado, antes de que Guzmán vea esto y se vaya corriendo. El Partido Morado... creo que fue un proyecto político que en su momento fue interesante. A eso me refiero. Pero siempre tuvieron el problema de que nunca definieron qué eran. No tenían identidad. Eran todo y eran nada. Y eso les terminó costando. Y también había mucho, creo yo, de ese rajamiento de vestiduras que a veces hay en política, ¿no? En cambio, nuestro partido es un partido de centro que, ¿en qué se caracteriza? Somos un partido plural, convocante. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, tenemos ex-apristas, ex-PPC, ex-Partido Morado, personas de diferentes espectros políticos. Tenemos gente de centro, de derecha, de izquierda. Tenemos personas que son católicas, budistas, evangélicas. Entonces hay esta pluralidad, esta diversidad, que es un reflejo, Juliana, de lo que somos como país. Somos un país diverso, con diversas miradas, pero al momento en que nosotros en el partido nos juntamos, tenemos una visión muy clara. Nuestro país se está hundiendo y es importante de sacarlo a flote. ¿Y por qué cree, señor Díaz, que hay tantos enarbolando la bandera de irnos en contra de la Corte Interamericana, de salirnos, ¿no? Que el Pacto de San José no sirve para nada?
usted ha formado parte de... Por supuesto, la Comisión Interamericana. Y defiendo. Me parece muy bien, ofreciendo la pena de muerte como la solución a todos los problemas que tenemos como país. ¿Cómo contrarrestar un mensaje que mucha gente que defiende los derechos humanos dice, sí, ok, yo lo defiendo, pero primero tengo que defender mis derechos humanos y va a mandar a la cárcel, no, a la hoguera, a la guillotina, al que violó a mi hija, al que le metió un balazo a mi tío y lo mató, o al chofer que tanto quería en el bus que me trasladaba y le volaron el cerebro? Te agradezco la pregunta, Juliana. Yo creo que este es un momento importante para ayudar un poco a desmentir a la población este asunto de salir de la Corte Interamericana y usar como una excusa populista, barata, el tema de la pena de muerte. Lo cierto es que las personas, entiéndase los partidos y los políticos, que son los que abogan por salir del sistema interamericano de derechos humanos, son políticos que lo que buscan es que haya menos control al poder que ejerce el Congreso. Y hemos visto cómo este Congreso ha ido desmantelando poco a poco nuestro sistema de pesos y contrapesos. Entonces, al ya prácticamente aniquilar el sistema de pesos y contrapesos a nivel nacional, porque ya vemos que el Tribunal Constitucional en la actualidad está pintado, no sirve para nada. Se los dice a alguien que trabajó en un Tribunal Constitucional anterior que por lo menos más o menos de algo servía. Para usted, una de sus propuestas, sería que los miembros del Tribunal Constitucional ya no sean elegidos por el Parlamento. Yo creo que tiene que darse una situación en la que primero hay un concurso público de méritos abierto, que no lo conduzca el Parlamento. Y que luego esa terna técnica meritocrática sí pueda ser elegida por el Parlamento. Pero no que dentro de ellos manoseen ese proceso, porque siempre lo manosean. Y como tiene experiencia en preparar iniciativas legislativas, no le voy a pedir 10, pero dígame las 3, así, enumeradas en función a lo que usted considera que es prioritario. ¿Qué ofrece? Ok. Uno es el tema de derogar las leyes pro crimen, pero como ya siempre se menciona, seré un poco más específico al respecto. Yo creo que el tema de derogar las leyes pro crimen va de la mano con establecer que la defensa pública funcione en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y te explico por qué. Tú agarras a un delincuente en flagrancia, pero si no tienes un defensor público, ese delincuente no va a acreditar un abogado, obviamente. Va a pasar el plazo de flagrancia y lo liberan. Es lo que muchas veces pasa, que el fiscal ya no puede retener al delincuente en la comisaría, lo tienen que liberar. Vamos a establecer nosotros como partido unidades de flagrancia en todos los penales a nivel nacional, porque ya hay carceletas, no hay necesidad de estar construyendo tanta cosa, ya existe la infraestructura. Ponemos policías, fiscales, jueces y hacemos procesos inmediatos. ¿Me está diciendo que no se necesitan más penales? Se necesitan penales, sí, pero me refiero a que no se necesita estar construyendo unidades de flagrancia, porque muchas veces dicen, necesitamos construir unidades de flagrancia. Ok, pero mientras tanto, ¿qué? La gente no puede estar esperando 2 años a que construyas una unidad de flagrancia. Porque mientras construyen, que se vayan las que existen, que se usen. Se pueden implementar, como dice Marisol, en todos los penales, porque hay carceletas. Sí, claro. Hay que usar la infraestructura que ya tenemos para combatir el crimen desde ya. No podemos estar postergando eso. 1, 2. Esa es la propuesta de defensa pública, como te digo, para asegurar procesos inmediatos y condenas céleres en 72 horas que se pueda hacer proceso inmediato. ¿Eso cree usted que reduciría de una u otra manera la cantidad de prisiones preventivas que existen? Claro, porque en el proceso inmediato tú en 72 horas ya tienes al reo condenado en primera instancia, Julián, existe. Pero si tú no tienes una defensa pública, se te desbarata todo. Por eso es la primera. Está bueno. 2. 2. Miremos lo que está pasando con Geri. Es absolutamente descarado. Y considerando los antecedentes que hemos tenido, Zarratea, Míconos, Castillo y Dina Boluarte, el señor, si tuviera dignidad, que no la tiene, debería renunciar. Bueno, debería empezar primero el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a decir algo al respecto, porque ya lo incluyeron en la chifada. Claro. ¿No? Entonces, sí. Justamente en respuesta a eso, que ha sido una convicción que yo siempre he tenido, propongo una reforma constitucional para modificar el artículo 117 de la Constitución que establece la inmunidad presidencial, para ampliarla en mérito a lo que hemos visto en estos años, ¿no? Humala, Toledo, Vizcarra, Fujimori, todos ellos condenados por corrupción. Debe ampliarse el artículo 117 para también contemplar que se pueda acusar a un presidente de la República en ejercicio y evidentemente investigar. Restarle la inmunidad. Claro, por delitos de corrupción. Todos los delitos que están en el capítulo de corrupción de funcionarios y también los delitos de crimen organizado y de lavado de activos. Suena maravilloso, pero para, tan solo recibir una denuncia constitucional y darle trámite en el Congreso, ahí está la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente. Eso va de la mano. Usted sabe perfectamente de qué le hablo porque ha trabajado en el Congreso. Claro, justamente, Juliana. ¿Quiénes deciden qué pasa y qué no pasa? A Dina Boluarte le archivaron todo. Totalmente, pero justamente, Juliana, eso va de la mano con también reformar, porque las reformas hay que verlas de forma conjunta, no aisladas. En especial son de la Constitución. Yo planeo eliminar también la figura del antejuicio. Que es artículo 99 y 100 de la Constitución. Eliminarlos para todos los funcionarios. ¿Eso qué quiere decir? Si un alto funcionario, por ejemplo, ministro de Estado, presidente de la República, magistrado del TC, por ejemplo, defensor del pueblo, comete un delito,
¿Por qué tiene que pasar por el filtro del Congreso? Que selectivamente decide a sus enemigos destruirlos y a sus aliados, a sus compinches, limpiarlos de polvo y paja. ¿Por dónde tiene que pasar? ¿Poder Judicial de frente? Poder Judicial de frente, porque ellos tienen, por su investidura, tienen una Fiscalía Suprema que investiga y una Sala Penal Especial que se dedica a eso. Ya. O sea, igual se va a respetar la investidura. ¿Y no en es el que van a caso del pasar... Congreso? ¿A qué te refieres con el Congreso? Si cometen un delito... Igual. Este Congreso tenía un violador, No, lo por sacamos supuesto. nosotros, me acuerdo. A eso me refiero. 9. Todos los altos funcionarios, ok. todos los que están contemplados en el artículo 99, que son presidente de la República, ministros de Estado, congresistas, magistrados del TC, de la JNJ, defensor del pueblo, contralor, todos ellos que antes tenían esta protección del antejuicio, si tú lo eliminas, la Fiscalía no tiene que pedir permiso para nada. Disponen las diligencias de Fiscalía Suprema y pasan como cualquier ciudadano común y corriente, porque todos tenemos el derecho a la igualdad, artículo 2, inciso 2, que se nos investigue penalmente si es que hay algo irregular. 3. Y último. Ok, la última. Es lo que también me parece muy importante para justamente luchar contra el crimen en materia de seguridad ciudadana, es específicamente aumentar las penas, o sea, un agravante. La figura del agravante es básicamente por la condición, por ejemplo, de la gente... Es el mismo delito, pero como se hizo de una manera más violenta. Claro, son factores los agravantes. Este caso sería un factor agravante por el agente, por la condición del agente del delito. Ok. Entonces, en los delitos graves, por ejemplo, sicariato, extorsión, crimen organizado, lavado de activos, violación sexual, robo agravado, homicidio calificado, homicidio simple, todos esos delitos graves, severos, donde secuestro, lesiones graves, si es que el agente es extranjero, la prognosis de la pena debería ser mayor. Y te explico por qué, cuál es el sustento jurídico al respecto. Algunos van a decir, es un xenófobo ese señor. Pero la igualdad es una... Como derecho, es una moneda de dos caras. Tú tienes la diferenciación, que sí es positiva, y la discriminación, que es negativa, y no estamos a favor de la discriminación. ¿Qué es la diferenciación? La diferenciación es que ante supuestos diferentes, el trato tiene que ser diferente, porque si el trato fuera igualitario, estarías tú más bien discriminando. ¿A qué me refiero a esto? Bienvenidos sean todas las personas extranjeras a nuestro país, para hacer turismo, para invertir, para conocer el amor, ¿por qué no? Y para trabajar también. Y si tienes que huir de una dictadura, supuesto, no tienes por qué maltratarlo si viene a trabajar dignamente. Pero algo que no se puede permitir en ningún país del mundo es que vengan personas de otro país a delinquir, a sembrar caos. Sí, de acuerdo. Y justamente por eso es que yo considero que sí es importante que existe este agravante. En otros delitos, por ejemplo, si la persona que comete el delito es funcionario público como delitos de corrupción, la pena es agravada. O si es miembro de la policía, Fuerzas Armadas, la pena es agravada. O si el violador es parte de tu entorno familiar. También. Por la relación, el vínculo que existe entre víctima y victimario. Entonces, como puedes ver, el derecho penal sí contempla que se diferencie por la condición de la gente y se establezcan agravantes. Y sí me parece que es importante eso, porque no es lo mismo una persona que está en este país, porque es de este país, a que alguien venga de cualquier otro país, sea el que sea, a delinquir a nuestro país. Eso me parece absolutamente inaceptable. Y tiene que ser justamente sancionado acorde con las herramientas que nos da el derecho penal sustantivo. Con eso último yo no estoy muy de acuerdo, pero yo le deseo mucha suerte en la campaña. Usted postula a la Cámara de Diputados con el número 29 Muchísimas por primero gracias, la Juliana. Gente. Habla más que yo. Y hoy Sí. día, a ver, mañana tenemos que hacer un pequeño, Janet, mi productora, recuento, resumen de la participación breve. Estoy hablando de 40, 50 segundos de cada uno de los invitados. El día de hoy hemos tenido a Jorge Nieto, a Renzo Díaz, para que la gente diga si soportan el fuego o no. Porque hoy hemos tenido un problema técnico, te cuento. Estamos chihuán, somos aguja, somos un programa aguja. Y nada, y hay temas que tienen que ver con miniaturas, ¿no? Créditos, Claro. que son esas cositas que van apareciendo, que no estaban lisas y yo tenía que salir al aire. Hoy día no hay Pero hoguera. hoy día, hoguera, pues, la hoguera no lo puedo hacer contigo aquí presente porque falta eso. Pero mañana le vamos a consultar a la gente si esto pasó o no pasó. Así que, De acuerdo, Juliana. caramba, pongan Un like, último, vuelvan a verlo. mensaje que me gustaría Sí. hacer presente. Vemos ¡Ah, sí hay! ¡Ah, caramba! Se están poniendo buena gente Oh, conmigo. excelente. A ver, Entonces- Renzo Díaz, candidato. Primero la gente. Quiere ir a la Cámara de Diputados. Número 29. ¿Se quemó? ¿Se achicharró? ¿O pasó? Uy, ¿Cuánto salió? ¿Mis lentes dónde están? ¿Se los han llevado? quemado. ¿Ah, lo quemaron? Bueno, Me acá parece. queman a todos, ¿ah? ¿62 quemados? No hay ningún te problema. quemaron. Pero bueno. igual tengo la convicción de que podamos justamente renovar, transformar el Estado. Ajá. Y Ah, lo salvaron. Oigan, la gente va a pensar acá que eso es un lobby. Yo porque estoy... ¿Dónde están mis lentes? Dicho sea de bueno, paso. muchas gracias, lo No, aprecio. yo traje mis Porque, por lentes ejemplo, acá. Juliana, Acá están. A ver, otra vez, no. tenemos que ser transparentes, espérate. Ok. Yo, a ver, 62% dice que resiste al fuego. Oh, muchísimas 38% está quemado. Ah, ya, se salvó. En el caso de Nieto,
no había por qué, porque tiene vara. ¿Qué pasó? No, acá todos. Janet Arias, por favor, ¿qué es eso? La que da la cara soy yo. Renzo, me gana el tiempo y no puedo dejar de hablar de el señor Rafael López Aliaga, porque estoy realmente preocupadísima por esto que ha sucedido. Te deseo toda la suerte del mundo. Últimas palabras, pero 10 segundos, por favor. De acuerdo. Hay que renovar el Estado. Tenemos muchos funcionarios que nos han decepcionado. También prometo, de llegar al Congreso, presentar una moción para remover por falta grave al defensor del pueblo que ha traicionado a la población y que no defiende los derechos de nadie. También remover, obviamente, a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, que son unos prevaricadores, que están copando el sistema de justicia. Y, por supuesto, los magistrados del Tribunal Constitucional, que tampoco sirven para nada. Hay que destituirlos a todos, inhabilitarlos y comenzar de nuevo con mejor gente. Que sirva al país. Justo yo voy a hablar de la Junta Nacional de Justicia y del caso de Eli Espinosa. Gracias por haber venido, un placer. Muchas gracias, Juliana, un placer. Y mucha suerte, Renzo, en esta campaña. A ver, esta semana, el jueves, la suspendida fiscal de la Nación de Eli Espinosa va a tener 10 minutos nomás. 10 minutos para responderle a la Junta Nacional de Justicia, que como bien sabemos se la tienen, pero recontra jurada. ¿Por qué? Dirán ustedes. Lo hemos explicado hasta el cansancio, pero para resumirlo, porque me quedan 5 minutos del programa. ¿Ok? A la señora fiscal de la Nación, suspendida, pero fiscal, porque Tomás Gálvez es interino, le piden que reponga a Patricia Benavides. Y no depende de ella en calidad de fiscal de la Nación, sino de la Junta de Fiscales Supremos, que ella, obviamente, además de ser fiscal de la Nación, es fiscal suprema. Pero como no fue en contra de la Constitución, como dijo, eso no depende de mí, señores de la Junta Nacional de Justicia, ok, te volamos la cabeza. El Poder Judicial, en 2 instancias, le dice a la Junta Nacional de Justicia, oigan, regrésenla. Ustedes no la pueden sacar. Ustedes no tienen la facultad de poner y sacar fiscales de la Nación. No pueden. Sí, remover fiscales, jueces, efectivamente, pero no a las cabezas. No nos importa. Ah, no me has notificado. No me parece. El Congreso está conmigo. Perdón por la expresión, se cagaron en la nota. Y Eli Espinosa le está luchando porque ha sido suspendida 6 meses, pero la quieren, obviamente, castigar de manera definitiva. ¿Por qué? Porque la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, la señora Cabrera, la detesta. Hablemos claro. O sea, acá no es no, lo que pasa es que han encontrado una figura que podría entenderse y leerse. No. Y a Pafloros, y he tenido bastante con Geri hoy día en la mañana, que me han mandado un monólogo de 1 hora, creo. Y sigo molesta, indignada. Y ahorita me voy a chorar peor todavía con López Aliaga. Escúchenme. Se la quieren bajar porque no les sirve. No les funciona. Ni a quienes protegen a este gobierno, y antes a Ledina, ni a este Parlamento impresentable. Por eso existe la Junta Nacional de Justicia. Por eso no desaparecen a la Junta Nacional de Justicia. Porque lo decía mi invitado, Renzo Díaz, quienes eligen a los miembros del Congreso. ¿Por qué se bajaron a Aldo Vázquez y a la doctora Inés Tello? Porque iban en contra de los abusos que pretendía la clase política. Porque son juristas de primer nivel. Porque son personas que pueden tener una postura X o Y, pero por encima de todo ponen a la Constitución. Chau, te vas. Ya, así viene la cosa. Jueves va a haber audiencia y sabremos si la destituyen o no. La van a terminar destituyendo. Y yo creo que la lucha de Eli Espinosa va a ser mucho más larga de la que ella creía, porque estaba peleándola para, digamos, traerse abajo la suspensión. Pero ya cuando te cortan la cabeza, difícilmente encuentras por algún lugar lo que la guillotina se voló para colocártela otra vez. Desde aquí, mi solidaridad con la doctora Eli Espinosa. Que no es mi amiga, que no es que me ha pedido, no. Estoy tratando de ser lo más justa posible y objetiva dentro de la subjetividad, que es la opinión, porque estoy opinando ahora, ¿ok? Y Rafael López Aliaga, ahora vienes tú, espérate un ratito, ya. Ustedes lo van a ver y escuchar, ya ni me digas que se acabó el tiempo, porque ya de verdad, ya es demasiado. Ha presentado como gran figura, gran jale. No es como si la selección peruana se hubiera jalado al mismísimo Messi o Ronaldo. Con ustedes, el gran Absalón Vázquez. A ver, antes de ir con el video. Ese señor Absalón Vázquez fue ministro y congresista en los 90 en el gobierno de Fujimori. Este señor Absalón Vázquez fue condenado a 4 años de prisión suspendida por peculado. Este señor Absalón Vázquez se aparece en los famosos videos de la salita del CIN, que era el lugar favorito de Vladimiro Montesinos y muchos que pasaron por ahí. Fue testigo del momento en que el DOC le rompe la mano a Hurtado Müller. Ahí estaba ¿quién? Absalón Vázquez. $249,000. ¡Juácate! Casi un cuarto, imagínense, de millón. Y Absalón Vázquez
en la tribuna. Cuando Luz Salgado iba, Curi, ¿quién estaba ahí? Absalón Vázquez. Y se atreve a postular y es rochoso. Tan rochoso que ni siquiera Keiko lo invita. Porque es Absalón Vázquez, pues. Y dos, porque es ilegal. Se los explico brevemente. Hay toda una controversia sobre la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones versus el Tribunal Constitucional, porque si la ley existe después de el tiempo que determina, porque las leyes no son, la palabra es retroactivas, se tienen que ejecutar o no. Tienes que estar rehabilitado. Que eso ya es otro debate, ¿ya? Pero ni siquiera está rehabilitado. Para tú estar rehabilitado, habiendo estado en cárcel de manera efectiva o suspendida, tienes que pagar tu reparación civil, ¿ok? Que es tu deuda, tu arruga con el Estado. El Estado, cuando condena a Absalón Vázquez, le dice, señor, usted va a pagar 1.037.150 soles. ¿Ya? No, eso es lo que le debe. Perdón, era más. Estoy siendo buena gente. El más de millón de soles que debía, pagó 32.850 soles. Menos de $10.000. El 3%. No puede. Así López Aliaga lo adore. Así, no puedes. Y ahí está, en la lista de candidatos al Senado. ¿La Junta Nacional de Elecciones no va a hacer nada al respecto? Pregunto, tanta chetacha, tanta observación. Ya sé, ya me voy. Ya, vete, corta, ya, así me tratan, ¿no? Y en Huaraz insulta otra vez a la gente de la República, tú eres Ángel Páez. Esas son las formas, pues, de alguien que no tiene, evidentemente, contenido, un discurso real en función a ideas viables, que jamás va a hallar otra alternativa que apelar al insulto, al basura, asesina, sicaria, maldita, terruca, caviar, bu. Y eso cuando puede hablar y no está chorra. En fin, ya me voy, ¿ya? A tomar un trago. Ya estoy achorada el día de hoy. Gracias por vernos. Like a este video, por favor, a este programa para que llegue a más personas y para que después nos digan que, por lo menos aquí, en este medio, La República, humildemente, no entrevistamos a la mayor cantidad de postulantes. Hay que saber cómo votar. Por Dios, falta poco. Yo sé que todos queremos estar en la playa. Yo me fui a la playa el fin de semana, ¿no me ven más bronce? No me ven más bronce, no importa. Ya, ok, gracias por vernos, cuídense mucho.